Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del mundo pirata. Nombre de la novela: El científico que se convirtió en la forma de vida definitiva. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon, capítulo 61. Jajaja, Sal, viejo, deberías entregar el trono ahora, ¿no? Makilu ignoró a los miembros de su tripulación que cayeron en coma y, en cambio, se rió. Entonces, un hombre de mediana edad, aproximadamente de la misma altura que Makilu, salió del buque de guerra. Si miras con atención, hay algunas similitudes entre ambos. Makilu, te expulsamos del reino de Masile hace mucho tiempo. Al matar a tu hermano mayor por el trono, perdiste la posibilidad de heredar el trono. El hombre de mediana edad era el padre de Makilu. Los fuertes son respetados en este mundo. Mi hermano mayor nació solo unos minutos antes que yo. Porque él puede convertirse en el rey del reino de Masile, pero yo no. La cara de Makilu mostró algunas venas azules, causadas por la ira. De hecho, al rey Masile no le importó mucho la muerte de su hijo. Pero no quería que su trono fuera ocupado por el otro partido. Solo tenía 40 y tantos años y no era momento de abdicar. Pero ahora Makilu se ha convertido en un pirata famoso. Si logra convertirse en el rey del reino de Masile, podrá llevar a Masile a un nuevo nivel. Pero a menos que yo no quiera ser rey, este hijo rebelde nunca se convertirá en el rey del reino de Masile. Maldito viejo, si sigues siendo tan terco, muere aquí. Después de tu muerte, el trono seguirá siendo mío. El rostro de Makilu mostró cierta impaciencia. ¿Y si no estás de acuerdo? Hoy decidiré sobre este trono. Una fuerte fuerza de ola se reunió bajo sus pies y lo levantó directamente. El cuerpo de Makilu voló rápidamente hacia el acorazado. Una gran cantidad de fuerza ondulante se concentró en su puño, y parecía querer destruirlo de un solo golpe. El reino de Masile tampoco se quedó de brazos cruzados. Una fuerza única también apareció en el puño del rey Masile. Una fuerza gélida emanó de su puño. De repente, pisó la cubierta y saltó rápidamente hacia el cielo para chocar con Makilu en el aire. En un instante, una poderosa fuerza de ola chocó con la fuerza fría. Oh, capitán, ¿esa habilidad de la fruta es la fruta de hielo? Al ver el familiar poder del hielo, varios tripulantes que habían visto a Aokiji expresaron su incredulidad. ¿No es posible que exista la misma fruta del diablo en el mundo? No, no es cierto. Esa no es la fruta de hielo. Es la fruta fría. La fruta fría es una fruta de nivel inferior a la fruta de hielo. Es una fruta del diablo que puede reducir su propia temperatura. No puede transformarse en una fruta del diablo sobrehumana. Sin embargo, en teoría, esta fruta también es la némesis de la fruta de hielo, ya que es inmune a su frío. Sin embargo, por el contrario, su habilidad de fruta del diablo no causará daño alguno a quien la use. El aire frío seguía brotando, y el intenso frío provocó la aparición de una fina capa de hielo en el mar cercano. Aunque no era tan fuerte como el de Aokiji, no debe subestimarse su poder. Sin embargo, para sorpresa del rey Masil, fue derribado por el puñetazo de Makilu, y la fuerza de la ola destrozó todo su aire frío. ¿Cómo es posible? ¿Por qué tu fruta del diablo es tan poderosa? De hecho, puede repelerme. Jajajaja, no es que mi fruta sea poderosa, sino que te has debilitado. ¿Ya ni siquiera puedes usar el haki de armamento? Así es. Makilu ganó porque su puño estaba cubierto con haki de armamento. Cuando el rey Masil escuchó lo que dijo, su rostro se puso feo. Como rey de un reino cercano al Nuevo Mundo, ¿cómo podría no conocer el haki de armamento? Simplemente no esperaba que la otra parte aprendiera haki de armamento. Ya sabes, no hay mucha gente fuerte en Grand Line que sepa haki de armamento. Fue un descuido hace un momento. Jeje, no esperaba que mejoraras tan rápido en los últimos años. Parece que tengo que darlo todo. Tan pronto como las palabras cayeron, se pudo ver el aire frío saliendo del cuerpo del rey Masilaer, extendiéndose desde la proa donde estaba hasta el mar, y la superficie del mar en un radio de miles de metros estaba congelada por el hielo. Este movimiento es muy similar al de la era de hielo de Aokiji, pero el alcance que genera el oponente es mucho menor. Sin embargo, el aire frío que crea es aún más frío. Incluso la gente de los piratas de César, que ahora están a decenas de millas de allí, sintieron una brisa fresca soplando. Interesante, las habilidades de la fruta del diablo de ambos lados son buenas y su fuerza no debe subestimarse. Makilu vio que su padre había usado toda su fuerza y el poder de las ondas de su cuerpo continuaba irradiando. En un instante, aparecieron muchas grietas en el acorazado y la ola silenciosa a medida que el aire se precipitaba hacia las cercanías, se pudieron ver grietas apareciendo en el enorme hielo. Ambos bandos no dudaron, y sus puños se cubrieron con dominación armada, y volvieron a chocar en el aire.
Su campo de batalla se había trasladado del buque de guerra anterior a la pequeña isla hecha de hielo. Los dos siguieron chocando entre sí, y las fuertes fluctuaciones y el poder del hielo continuaron destruyendo el mar cercano. Muchas criaturas marinas que vivían en el mar se vieron afectadas por la batalla entre ambos, y sus cuerpos flotaron desde el fondo del mar. Pero luego las fluctuaciones los convirtieron en carne picada o el poder del hielo los congeló en esculturas de hielo. Inesperadamente, la fuerza de ambos era bastante buena. Ambos bandos lucharon durante varias horas sin un vencedor, aunque comenzaron a aparecer heridas en sus cuerpos, pero la lucha no disminuyó. Justo cuando César pensó que continuarían luchando unas horas más. De repente, una sombra negra apareció detrás del rey Masile, y un cuchillo largo en su mano se clavó directamente en el pecho del rey Masile. Era un hombre delgado. Vestía una túnica blanca que le cubría casi todo el cuerpo, pero la máscara de fantasma en su rostro le recordaba a algunos su identidad. El rey Masil miró el largo cuchillo que le atravesó el pecho y se giró para mirar al hombre que lo apuñaló. Su sindicato de recompensas en realidad cooperó con un pirata para matar a un rey. Cazador de recompensas de Nivela, fantasma. Así es, el hombre que atacó al rey Masil era un cazarrecompensas de Nivela. Los ojos del fantasma eran extremadamente fríos. No bromees, siempre que puedas costearlo, y más aún si eres el rey de un país miembro no gubernamental, nos atrevemos a hacerlo incluso si eres el rey de un país miembro gubernamental. El rey Masil sacó a regañadientes el largo cuchillo que atravesaba su cuerpo, y luego la herida fue rápidamente cubierta con hielo, deteniendo por la fuerza el flujo de sangre. Pero sabía que tal vez no pudiera hacer nada para salvar la situación. Al ver que la batalla había entrado en un nuevo clímax, César supo que era hora de actuar. Capítulo 62. En ese momento, los piratas de César aumentaron repentinamente su poder y se apresuraron al lugar donde los dos bandos estaban peleando. El diablo que se acercaba rápidamente también atrajo su atención. Cuando vieron la bandera pirata colgando sobre los piratas de César, sus caras cambiaron drásticamente. Actualmente, los piratas de César son sin duda el primer grupo pirata en Grand Line. No esperaban aparecer aquí cuando ambos bandos luchaban. Ante esta situación, el fantasma no persiguió la victoria. De todos modos, el cuchillo había atravesado los órganos internos del oponente, y no pudo resistir mucho. Pero en pocos minutos, el diablo, con toda su fuerza, llegó al lugar donde ambos bandos luchaban. César y sus hombres saltaron directamente del barco pirata al enorme hielo. Este es el legendario demonio César, ¿verdad? Nosotros, los piratas de las olas, no queremos ser enemigos tuyos, pero estoy lidiando con asuntos familiares. ¿Puedo esperar a terminar y hablarte con detalle? Aunque César es un pirata, no tiene una buena impresión de las personas que matan a sus hermanos y padres. Y la fruta de las olas es, sin duda, una buena fruta del diablo. Si puedes conseguirla, también será una buena opción para tu tripulación. Pero César no quería dejar ir a nadie. Sus asuntos no me incumben. Me voy enseguida. Las personas más nerviosas en ese momento no eran el rey Masil y Macilu, sino el fantasma del cazarrecompensas. Como cazarrecompensas de Nivela del gremio de recompensas, conocía la información de que el vaquero cazarrecompensas de nivel S. Joves de su gremio había regresado gravemente herido. No quería pelear con un hombre tan fuerte y poderoso, que simplemente buscaba la muerte. César pudo confirmar que el fantasma no tenía la habilidad de la fruta del diablo. Lo único sobresaliente fue que el color de observación del oponente no era malo, por lo que podía confiar en sus magníficos pasos y color de observación para acercarse al rey Masil y herir gravemente al rey Masilo. ¿Por qué se van? Quédense aquí. De repente, el cuerpo de César se llenó de un aura poderosa y dominante. Comparado con ella, el aura dominante del rey Masil era demasiado inmadura y débil. El rey Masil había querido usar su Haki dominante para resistir, pero fue derrotado instantáneamente por el Haki dominante de César. Algunas personas con buena fuerza aún podían sostenerse y medio arrodillarse en el suelo, pero la mayoría de las personas ya habían caído en coma. Maldita sea, César, ¿qué quieres hacer? Si quieres dinero, dilo. Si quieres la vida, hazlo pronto y no nos uses para divertirte. En ese momento, el rey Masil ya había visto que César solo estaba jugando. Se sintió insultado. Aunque la otra parte lo matara, no diría nada, pero estaba muy deprimido por haber sido insultado así. Olvídalo, de todos modos es un callejón sin salida, déjame ver la verdadera fuerza del diablo César. El rey Marcelo se obligó a mantenerse erguido bajo el Haki dominante de César. Al fin y al cabo, él también posee el Haki dominante, y su investigación sobre los espíritus es más profunda. Desafortunadamente, una investigación más profunda no significa que su Haki dominante se volverá más poderoso.
El Aki dominante se refleja en el corazón de una persona, y Marcellus puede despertar el Aki dominante simplemente porque es un rey que puede despertar el Aki dominante mejor. Al ver al rey Marcelo, que lo atacaba rápidamente, César no mostró ninguna seriedad. Simplemente le dio una bofetada suave y lo dejó inconsciente. Vamos juntos, si no, morirán todos aquí. Su única esperanza de supervivencia ahora es matarme. Makilu y el fantasma se miraron. Sabían que matarse podría ser la única salida, pero querer matarse era una quimera. Pero ahora no tenían otra opción. Todo el cuerpo de Makilu estaba cubierto por el poder de las fluctuaciones. Las poderosas fluctuaciones incluso agrietaron el hielo bajo sus pies. El puño de Makilu estaba envuelto con un poder invisible e incoloro de fluctuaciones y rápidamente atacó a César. El fantasma del cazarrecompensas tampoco se quedó de brazos cruzados. Un gran cuchillo apareció de nuevo en su mano, cubierto de una imponente armadura, y apuñaló rápidamente a César. Al ver este nivel de ataque, César mostró una ligera decepción en su rostro. La fuerza del oponente era tan grande que ni siquiera pudo usarla al máximo. Justo cuando los dos estaban a punto de atacar a César, dos figuras aparecieron de repente frente a César. Eran los hermanos Kun y Kule. El cuerpo de Kule rápidamente se transformó en una forma semiorca, con su puño cubierto de color armado dominante, y chocó directamente con la ola de personas y caballos. Kun tomó su buen cuchillo, lo hizo brillar y el cuchillo en su mano rápidamente chocó con el fantasma. La fuerza de ambos ha aumentado considerablemente. Ahora pueden luchar contra dos personas cuya fuerza es al menos del nivel de un general mayor. Por supuesto, no basta con ganar, sino que hay que poder perdurar durante algún tiempo. El rostro de Makilu reflejaba ira. No esperaba que un pequeño fantasma bloqueara su ataque. El rostro del hombre fantasma era aún más feo. Como cazarrecompensas del gremio, se vio obligado a enfrentarse a semejante dilema. La razón principal fue que el oponente era solo un adolescente, pero justo ahora el hombre fantasma cortó accidentalmente una herida en su muñeca con la afilada espada de Kun. César no tenía intención de atacar, solo de comprobar cuánto había mejorado la eficacia de combate de Kuler y sus hombres. Los hermanos Kuler y Kun continuaron atacando al enemigo que tenían delante. Durante un tiempo, ambos bandos lucharon en igualdad de condiciones. Pero entonces Makilu y el hombre fantasma comenzaron a fortalecer su fuerza. Una gran cantidad de poder de onda continuó acumulándose en los puños de Makilu, y un fuerte puñetazo golpeó el pecho de Kuler. Kuler resultó gravemente herido por la fuerza de la ola que invadió su cuerpo y escupió una bocanada de sangre mezclada con órganos internos. Kun no era mucho mejor. Después de todo, el otro bando también era un cazarrecompensas de nivel A, y el fantasma también era un espadachín de nivel fuerte. Con un cuchillo con un aura fantasmal sombría, se hizo un gran corte directamente en el brazo de Kun. Al ver que Kun y Kuler estaban desanimados, César hizo un gesto con la mano y les pidió a los dos que se retiraran. La figura de César desapareció instantáneamente, justo antes de que el fantasma se disipara. Con un solo puñetazo, Makilu, que tenía una recompensa de 200 millones de baileis, fue lanzado al hielo por César y finalmente cayó al mar, sin que se supiera si su vida o su muerte estaban a su alcance. El fantasma todavía quería resistirse, y una gran cantidad de energía de espada se condensó en su cuchillo para obligar a César a retroceder. Pero la poderosa energía de la espada cortó el cuerpo de César, y ni siquiera pudo perforar su piel. ¿Eso es todo? El fantasma fue golpeado nuevamente por César, y su cuerpo penetró varios buques de guerra como una bala de cañón y finalmente cayó al mar. Muchachos, es hora de recoger el botín. Capítulo 63. Como dice el refrán, la mantis acecha a la cigarra, sin percatarse de la oropéndola que está detrás. Esta vez, el oropéndola fue César. Después de que César se ocupó de varias personas, los piratas de César derribaron directamente todos los barcos piratas inconscientes, ataron a todos los miembros de la tripulación y recolectaron muchos tesoros en el barco. Sin embargo, los piratas de las olas no eran tan ricos como César imaginaba. La otra parte debería haber utilizado todo su dinero para construir una flota, por lo que César solo ganó 800 millones de baileis en su barco pirata. Sin embargo, esta vez la cosecha no fue solo de los piratas de las olas sino también de todo el reino de Masil. El rey del reino de Masil ahora ha sido capturado por César y sus hombres, y todo el reino de Masil ha caído en el bolsillo de César. Al ver que había tal cosecha, César no pudo evitar suspirar por su suerte en ese momento. Luego los piratas de César llevaron algunos cautivos importantes al reino de Masil. Bajo la influencia del rey Masil, los piratas de César llegaron directamente al palacio del reino Masil.
César se sentó en el trono del rey Masil, mirando a las pocas personas que estaban abajo que habían sido tratadas y apenas habían recuperado algo de movilidad. Eran el rey Masil, Mazilu y Given. Qué casualidad, llegué justo cuando estaban peleando. Les daré dos salidas. Lo primero es rendirte a mí, lo segundo es convertirte en mi sujeto de prueba, y entonces estarás peor que muerto. Las tres personas de abajo se miraron entre sí, y el cazarrecompensas Giren fue el primero en decidir rendirse. Señor César, elijo unirme a su grupo pirata. César asintió y pidió a alguien que desatara al otro grupo. ¿Y qué pasa con ustedes dos? El rostro de Mazilu mostró una expresión de desconcierto. Hace unas horas, todavía era un pirata que surcaba el mar, pero ahora se ha convertido en prisionero y se ve obligado a enfrentarse a un dilema. Al final, Mazilu no pudo renunciar a su vida y bajó su noble cabeza. Señor César, yo también opto por rendirme ante ti. Al final solo quedó el rey Masil. Al ver a su hijo menospreciar su dignidad, el rey Marcelo decidió rendirse y le escupió. Te desprecio, muchacho. No eres digno de ser mi hijo. Me arrepiento de no haberte disparado contra la pared. César vio las acciones de la otra parte y supo que el anciano no quería rendirse. Entonces el rey Marcelo se giró y miró fijamente a César sentado en su trono. Ríndete. No puedo unirme a tus piratas, César. Soy el rey del reino de Marcel. Como rey, debo tener la dignidad de un rey. Aunque muera, no me uniré a vosotros. César meneó la cabeza con impotencia. Está bien, entonces haz tu contribución final y dame tu habilidad de fruta. Entonces César le ordenó que llevara al otro grupo de vuelta a su laboratorio. La fruta Len Len del otro grupo seguía siendo una buena fruta del diablo y no debía desperdiciarse. Como tu padre no quiere someterse a mí, su destino es la muerte. Como tú estás dispuesto a someterte a mí, te daré una recompensa. El rey del reino de Masiler será tuyo en el futuro. Tras escuchar las palabras de César, el rostro de Makilu mostró sorpresa. No esperaba convertirse en el rey de este país. Pero aunque seas el rey de este reino, este país me pertenece. ¿Entiendes? El rostro de Makilu mostró una expresión clara y asintió continuamente. Señor, tiene razón. Todo el reino es suyo. De ahora en adelante, el reino de Masiler será su territorio. No permitiré que nadie me lo arrebate y lo custodiaré por usted. Al ver que la actitud de la otra parte era tan sincera, César asintió con satisfacción, pero todavía estaba preocupado y luego le arrojó una pastilla a la otra parte. Toma esto. Makilu mostró vacilación en su rostro, y el señor preguntó con cuidado. Señor, ¿qué es esto? César lo miró fríamente y pronunció dos palabras. Veneno. Al oír las palabras de César, Makilu mostró impotencia en su rostro. Después de todo, recibió la respuesta que menos esperaba. Pero en ese momento, no tenía derecho a elegir. Si no lo comía, lo matarían como a su padre. Finalmente, Makilu decidió tragar el veneno con desesperación. Sí, eres una persona muy consciente. En el futuro, me quedaré con la mitad de los ingresos de este reino y tú distribuirás la otra mitad. Si algo grave ocurre en el reino, debes avisarme cuanto antes y hacer algunas cosas pequeñas por mí. Es tu deber, ¿no lo entiendes? Makilu se dio cuenta esta vez de que él era solo un subordinado insignificante de la otra parte, y asintió inmediatamente, indicando que entendía. Sí, ahora tengo que ir a tu tesoro real para ver si sabes dónde está. No se preocupe, señor, sé dónde está nuestro tesoro real. Pero en aquel entonces no podía acercarme, pero ahora no debería ser un problema. Luego llevó a César a las profundidades del palacio y abrió un pasaje secreto detrás de una colina oculta. Luego siguieron el pasadizo secreto hasta la puerta de un enorme tesoro subterráneo. Mirando la pesada puerta de acero que tenía frente a él, César se acercó y pateó la puerta. César derribó de una patada la puerta de acero de 1 metro de espesor, y entonces César y sus hombres llegaron a un magnífico tesoro. Solo se puede decir que es digno de ser el tesoro real, con todo tipo de tesoros, pero la mayoría de ellos son gemas ordinarias y oro. Sin embargo, a medida que César continuó profundizando en el tesoro, finalmente encontró algunas cosas buenas en la parte más profunda del tesoro. Primero, hay una fruta del diablo colocada en el centro, que parece una fruta sobrehumana. César había visto la ilustración de la fruta del diablo antes, por lo que reconoció esta fruta del diablo. Esta fruta del diablo es una fruta sobrehumana bondadosa. Es similar a la fruta oro oro, que es una fruta hierro hierro. César conoce al anterior usuario de esta fruta, que era un famoso pirata en el mar. Su habilidad es convertir su cuerpo en un cuerpo de acero y controlar ciertos metales, y se le llama el rey del acero. Sin embargo, en los últimos años tuvo mala suerte y se encontró con Garp, a quien golpeó hasta matarlo con unos cuantos puñetazos.
Pero esto no puede negar el poder de esta fruta. Su cuerpo, convertido en acero, es extremadamente duro y, además, tiene la capacidad de controlar el metal, por lo que también es una fruta sobrehumana. César pensaba, ¿qué pasaría si les diera esta fruta de Don Lee a los demás? ¿Crearían un gigante de acero de verdad? Y César pensó que las dos cosas restantes eran más valiosas que esta fruta del diablo. Capítulo 64. Los dos preciosos tesoros restantes son un mapa del tesoro y un sello único. El mapa del tesoro es un tesoro secreto del Nuevo Mundo. Antaño perteneció a un gran pirata. Su valor es mucho mayor que el de una fruta del diablo. El otro sello es algo con un significado completamente diferente al de la fruta del diablo. Como última isla en esta ruta, el reino de Marsiler debe estar estrictamente controlado por la marina. Entonces, ¿por qué incluso los piratas pueden convertirse en reyes? La razón reside en este sello. Este es un sello de un dragón celestial, lo que significa que el reino de Marsiler es un país salvado por el dragón celestial. En cuanto al precio pagado por el reino de Marsiler, no es oro celestial, razón por la cual no se unieron a los Estados miembros del gobierno mundial. El precio que tienen que pagar es un postre que vale tanto como el oro Remus. La receta secreta en el fondo de la botella es exclusiva de la familia real, y la producción de este postre también cuesta mucho dinero y mano de obra. Pero con esto, el rey Masil también obtuvo el sello de los dragones celestiales, y así sobrevivió ante la armada. Este sello posee otra característica poderosa. Representa la voluntad de los dragones celestiales, así que, si lo posees, puedes entrar directamente a la periferia de la ciudad Pangu. Y esto es algo que muchas personas en altos cargos no pueden hacer. Quizás este sello juegue un papel importante en el futuro. Después de guardar estas dos cosas en su bolsillo, César abandonó directamente el tesoro real. En cuanto al dinero que había dentro, César no lo necesitaba mucho, por lo que pudo ponerlo aquí primero. Como no había tanto espacio de almacenamiento en su barco pirata, parecía que tenía que conseguir un subordinado con capacidad de almacenamiento en el futuro, de lo contrario, incluso si hubiera mucho tesoro, no podría llevarlo. Luego, la gente del grupo pirata de César permaneció en esta isla unos días más. Debido a que esta isla estaba protegida por los dragones celestiales, ninguna armada estaba estacionada aquí. Sin embargo, la gente de esta isla vive feliz. Aunque tienen que participar en la elaboración de postres exquisitos, no necesitan sacrificar sus vidas por ello. Una vez finalizados los preparativos, la siguiente parada será el legendario archipiélago Sabaody. El archipiélago Sabaody también representa el final del gran viaje de César y otros. Espero que algunas de las supernovas de este año puedan llamar mi atención. César estaba de pie en la proa, mirando en dirección al archipiélago Sabaody en la distancia y pensando en su corazón. El siguiente paso es cubrir el archipiélago Sabaody y luego continuar hacia la isla Gyojin. Ya no debería haber accidentes en la isla Gyojin, y la princesa Otohime debería seguir con vida. Resulta que solo tengo genes de hombre pez, no de sirena. Me pregunto si los genes de sirena también pueden influir en mí. Mientras el diablo viajaba a la mayor velocidad, en tan solo unos días, el diablo de César estaba a punto de llegar al legendario archipiélago Sabaody. En esa época, el archipiélago Sabaody también estaba muy animado. Varias supernovas también se han reunido aquí este año. El botín original de 97 millones de Triceratops Cast también tiene la oportunidad de participar en este festín, pero ahora está a punto de morir por los experimentos de César. También está Kilu, el centauro con forma de ola que acababa de ser conquistado por César, pero su objetivo no era entrar en el Nuevo Mundo. La razón por la que se hizo a la mar fue simplemente para poder luchar por su trono. Ahora lo ha logrado. Aunque pagó un precio, es insignificante comparado con sus ganancias. En estos momentos, en el archipiélago Sabaody no solo hay varias supernovas, sino también una poderosa armada con ellas. Son Black Arm Zephyr y Borsalino. Cada año, la armada enviará un hombre fuerte a nivel general para liderar a las élites para lidiar con las supernovas en el archipiélago Sabaody. Entre las supernovas de esta ocasión hay dos personas que son familiares para César. Son Monlik Moria, de 20 años, y Crocodile, de 17 años. Como aún no ha obtenido la fruta Sombra, Gecko Moria ahora confía en sus poderosas habilidades físicas para luchar, y es muy fuerte y tiene una recompensa de 110 millones de bayas. Además, es probable que Moria también sea miembro de la tribu fantasma, incluso si no lo es, debería ser una raza especial. Cocodrilo ya ha obtenido la fruta natural Arena, pero como todavía es demasiado joven, solo le ofrecen una recompensa de 70 millones de bayas en este momento. En este momento, ya es muy fuerte y no pasará mucho tiempo antes de que pelee con Barret y empate con él.
Incluso desafió a Barba Blanca en el futuro, aunque fracasó, perdió un brazo y tenía una enorme cicatriz en la cara, pero aún así sobrevivió. Luego fue convocado por la Marina para convertirse en el primer Shichibukai. Sin embargo, a diferencia del futuro de ambos, siguen siendo supernovas energéticas, un símbolo del potencial del mar. Pero ciertamente no esperaban que su futuro fuera tan miserable. Uno de sus compañeros falleció, y también estaban en la decadencia, y el otro quedó discapacitado. En cuanto a otras supernovas, sus recompensas pueden ser mayores que las dos. Pero para César, el valor no es muy alto. Porque en el futuro, estas personas han perdido sus rastros, y solo Gecko Moria y Crocodile han sobrevivido durante décadas en esta peligrosa era de piratas. Espero que más de estas supernovas puedan sobrevivir en las manos de Zephyr. César sabía que la Armada no tomaría medidas contra él, y la zona 16 donde se encuentra ahora se convertirá en el lugar más seguro para los piratas en este archipiélago Sabaody. Pero César no prestó atención a las supernovas que buscaban Zéfiro y otros. En cambio, encontró una tienda de plástico de burbujas con la mejor artesanía. Tras confirmar su nivel, le pidió que empezara a cubrir todo el barco con plástico de burbujas. En ese momento, en el área 23, una supernova ya había alcanzado a Cefa y su equipo. Esta supernova se llama Gulu, y es una supernova con una recompensa de más de 150 millones de bailes. En esta era, una supernova con esta abundancia equivale a una supernova de 300 a 400 millones en el futuro. También es una de las principales recompensas entre varias superestrellas, pero desafortunadamente se encontró con el futuro almirante de la Marina, Aokiji. En ese momento, Aokiji estaba conduciendo un automóvil averiado por la calle y no esperaba encontrarse con Gulu. En ese momento, Gulu estaba comprando suministros en la tienda con sus hombres, pero parecía que no podía irse en ese momento. Ahora fue detenido solo por Kuzan, y Kuzan exhaló una bocanada de aire frío de su boca, congelando el aire cercano en algunas ondas. Kuzan ahora es más fuerte. Tras la última batalla, comprende mejor su fruta de hielo. Ahora domina mejor su fruta del diablo. En un instante, todo el cuerpo de Gulu quedó envuelto en hielo y se convirtió en una escultura de hielo. Justo cuando Kuzan pensó que había acabado con el oponente, comenzaron a aparecer grietas en el hielo que atrapaba al oponente, y luego una palma gigante aplastó directamente el hielo que lo atrapaba. Un monstruo envuelto en una armadura dura surgió del hielo. Kuzan también dejó a un lado su anterior sonrisa relajada en este momento y dijo fríamente: merece la pena. Una supernova con una recompensa de 150 millones tiene esta capacidad oculta. Capítulo 65. Un semiorco de más de 5 metros de altura se liberó del hielo. Todo su cuerpo estaba cubierto por una armadura gris, y una enorme cola escamosa crecía tras él. Salvo el abdomen, todas las demás partes de su cuerpo estaban cubiertas de escamas. Resultó ser un pangolín enorme. Sí, era un pangolín. Lógicamente, los pangolines no deberían ser muy fuertes, pero cuando el tamaño de los pangolines aumenta, la fuerza de los pangolines que parecen inofensivos cambiará drásticamente. Con las escamas super defensivas y el poderoso poder que aporta el sistema animal, se convirtió en un super guerrero. También era un hombre fuerte que dependía principalmente de sus habilidades físicas. Con esta fruta del diablo, era aún más poderoso, lo que aumentaba su fuerza. El cuerpo del pangolín era como una colina y se acercó a Kuzan. Al ver esto, Kuzan no lo esquivó, y las garras del enorme pangolín lo convirtieron en pedazos de hielo. Pero desafortunadamente, después de un momento, el hielo y la nieve se reunieron nuevamente y recuperaron la apariencia de Kuzan. Es una lástima que aún no conozcas el haki de armamento, así que no puedes hacerme ningún daño. Si ni siquiera conoces el haki de armamento, entonces nunca podrás golpearme en tu vida. Kuzan desapareció después de decir esto y de repente apareció detrás del oponente. Varias lanzas de hielo enormes salieron disparadas directamente de las manos de Aokiji, con una fuerza poderosa para perforar al pangolín frente a él. Pero este golpe que puede perforar el acero en realidad golpeó las escamas del oponente, y en realidad produjo un sonido bang bang bang, como el sonido del metal chocando. Al ver esta escena, el rostro de Aokiji también cambió drásticamente. No esperaba que la defensa del oponente fuera tan fuerte que ni siquiera él pudiera romperla fácilmente. Pero al mirar el suave abdomen del oponente, Aokiji ideó un plan en su mente. Al mismo tiempo, Borsalino y Sakazuki también se encontraron con sus oponentes. Se trata de Lusa, el usuario de la fruta Kick Slash con una recompensa de 132 millones de baileys, y Carl, el usuario de la fruta Wither Rhino con una recompensa de 117 millones. Desde la última batalla con Don Lee y Brocky, la relación entre ambos ha mejorado mucho.
En esa batalla, Sakazuki usó su cuerpo para bloquear el tirano del oponente para Borsalino, lo que le hizo saber a Borsalino lo confiable que es el hombre frente a él para su compañero. Borsalino solía odiar la actitud seria y obstinada de Sakazuki, pero ahora ha cambiado mucho. Así que durante este periodo de tiempo, la relación entre ambos ha mejorado mucho, e incluso se han convertido en verdaderos buenos amigos, no como los competidores anteriores. Borsalino, ¿con qué pirata quieres tratar? Sakazuki le preguntó a Borsalino a su lado. Después de ver al enorme hombre rinoceronte frente a él y al hombre de corte rápido con cuchillas afiladas por todo su cuerpo, Borsalino todavía eligió al hombre rinoceronte. Después de todo, la velocidad es su ventaja, y el rinoceronte es simplemente un gran objetivo para Borsalino. Y el magma de Sakazuki también tendrá una restricción natural sobre el usuario de la habilidad fruta de corte rápido, por lo que ambos serán mucho más fáciles. En este momento, Borsalino y Sakazuki son más fuertes que Kuzan, después de todo, son varios años mayores que Kuzan. Y participaron en el campo de entrenamiento 2 años antes que Kuzan, y ahora su fuerza ha alcanzado el nivel de mayor general o incluso de teniente general. Ahora solo les faltan algunos méritos militares para ascender a teniente general, y estas supernovas son uno de sus capitales para ascender. Está bien, entonces tú ve a ocuparte del rinoceronte y yo me ocuparé de este usuario de la habilidad fruta de corte rápido. En el futuro, la fruta de corte rápido será propiedad de M1 bajo el mando de Crocodile, pero su fuerza no es nada comparada con la del actual usuario de la habilidad fruta de corte rápido. Este usuario de la fruta de corte rápido no solo puede convertir su cuerpo en una afilada espada para atacar, sino que también integra su habilidad con la espada, lo que la hace aún más poderosa. Es un verdadero espadachín. Tú eres quien debe encargarse de mí. Deberías llamarte Sakazuki. He oído que eres uno de la nueva generación de monstruos de la marina. Déjame ver qué tan fuerte eres. Después de decir eso, varias cuchillas afiladas aparecieron en su mano y atacaron a Sakazuki. La afilada hoja cortó directamente el cuerpo de Sakazuki por la mitad. Al ver que el otro moría tan fácilmente en sus manos, sus ojos reflejaron cierto desprecio. ¿Es este el nuevo monstruo de la armada? Si solo tiene esta fuerza, ¿qué es su almirante? Justo cuando estaba arrogante, de repente sintió una fuerte sensación de crisis detrás de él. Se giró y vio que Sakazuki le ponía la mano encima. Mane también quería hacer crecer una cuchilla de caza en su cuerpo para resistir el ataque del oponente, pero el resultado fue que la cuchilla de acero que creció fue quemada directamente por el magma y luego su cuerpo fue derretido por el magma. La moderación entre ambos bandos era aún demasiado evidente. Además, como supernova, ni siquiera aprendió el haki del armamento. ¿Cómo podría derrotar a Sakazuki si ni siquiera podía tocar el sistema natural? Y Borsalino, no lejos de Sakazuki, también volaba por el aire y consumía constantemente al enorme hombre rinoceronte que seguía lanzándole rocas. Este hombre rinoceronte es digno de ser un rinoceronte, con piel y carne gruesas. Incluso si el ataque de Borsalino impactara al oponente, solo podría causar heridas leves. Con la capacidad del oponente de recuperarse rápidamente, puede restaurarse a su estado original en solo unos minutos. ¡Ay, qué dolor de cabeza! Este nivel de resistencia es realmente exagerado. Pero ahora tengo más que solo mi habilidad con la fruta. Vi la figura de Borsalino teletransportándose tras el oponente, y la luz en su mano se condensó en una espada larga dorada que emitía luz. La espada larga se volvió negra bajo la protección del color dominante de su ar. Este cuchillo no solo posee la habilidad de Borsalino para cortar frutas, sino también el poder del color armado. Sin embargo, Borsalino cortó el cuerpo de este enorme rinoceronte en 8 pedazos con solo unos pocos cuchillos. Al mismo tiempo, el enorme pangolín de Kuzan fue atravesado en el pecho por un afilado cono de hielo. Kuzan estaba jadeando con algo de sangre en su rostro y se sentó sobre el cuerpo del oponente. Fue realmente peligroso. Kuzan pagó un precio al usarse como cebo para engañar al oponente y hacerlo caer en esta trampa. En el momento en que el oponente cayó hacia adelante debido al resbalón, un cono de hielo afilado atravesó directamente su abdomen blando, lo que le hizo perder la vida. Para la nueva generación de monstruos de la Armada, estos pequeños piratas con una recompensa de alrededor de 100 millones no representan ninguna amenaza. Sin embargo, estas personas son solo un aperitivo. Capítulo 66. En ese momento, el diablo estaba siendo blindado en el área 16. La marina ya conocía esta noticia, pero nadie había ido a esa zona hasta el momento porque no querían provocar a los piratas de César ahora. De hecho, los piratas de César deberían haber estado estacionados en el área 50-59, pero debido a su identidad especial, los piratas de César eligieron estacionar directamente en el área oscura e ilegal del archipiélago Sabaody.
En ese momento, César estaba planeando ir al bar de chantaje de Shaki en el árbol rojo del área 13 para echar un vistazo. Riley definitivamente no está en este bar ahora, pero Shaki debería haber instalado un bar aquí. Y la otra parte es miembro de los Piratas de Rocks, y César también planea ver si puede obtener alguna información de ella. Dado que el archipiélago Sabaody es la única vía para llegar al Nuevo Mundo, aquí hay muchos comerciantes piratas y cazarrecompensas. César también vio muchas tiendas de tráfico de personas y algunos cazarrecompensas bien envueltos en el camino del área 16 al área 13. Sin embargo, decidieron mantenerse alejados después de ver la figura de César, porque conocían la identidad de este hombre. El demonio César, cuya recompensa ha superado los 2.000 millones. Aunque aún no ha entrado en el Nuevo Mundo, su fuerza es tan grande como la de los viejos hombres fuertes en el mar. César ignoró a esas personas y llegó a su destino, el bar de chantaje de Shiaki. Mirando la barra en las escaleras, César puede estar seguro de que este es el bar al que Luffy acudió décadas después. César vino solo esta vez, y los demás miembros de la tripulación estaban jugando alrededor de la isla. César no sabía qué hacer, así que vino a este bar para matar el tiempo. Sin embargo, en ese momento, alguien ya había puesto sus miras en César, y esa persona era el almirante de la Marina Black Arm Zephyr que había luchado con César antes. El Zephyr original había querido retirarse tras bastidores, pero después de la batalla con César, supo que había un factor peligroso en el mar. Esto también hizo que su deseo de retirarse se viera nuevamente reprimido, y supo que su fuerza podría durar algunos años más. En este caso se retiraría cuando ya no pudiera luchar. Antes de eso, tenía que deshacerse de ese pequeño demonio, incluso si eso le costaba la vida. Pero después de la batalla con Sengoku, la fuerza de César ya no era comparable a la de Zefa. Aunque el haki de armamento de César todavía no estaba al nivel de Zefa. Pero había superado a César en otros aspectos, y esta batalla probablemente acabaría en muerte para él. Pero Zefa realmente sabía esta verdad, y había escuchado sobre la escena de su batalla de Sengoku. Sabía que la otra parte podría matarlo, pero incluso si solo había un 1% de posibilidades, arriesgaría su vida para matar a la otra parte en el archipiélago Sabaody. En ese momento, Zefa se encontraba en el manglar número 23, todavía a cierta distancia del manglar número 13. Había recibido información de que César se dirigía al área que tenía delante y ahora estaba en el área 13, por lo que ahora se apresuraba a ir al área 13. En ese momento, en el área 13, el bar de estafas de Shiaki, un hombre alto con cabello morado y cuernos dobles en la cabeza estaba bebiendo con sus amigos. Este hombre era el futuro Kiwua Igeko Moria. En ese momento, Moria no estaba solo, y muchos de sus propios compañeros de tripulación lo acompañaban. Estaban bebiendo alegremente en el bar donde jugaban al ajedrez, y frente a ellos, una mujer de aspecto joven sonrió y les dijo que les sirvieran vino. César contuvo el aliento y observó a Moria y su grupo bebiendo alegremente. En ese momento, Shiaki también descubrió a César, pero no lo hizo público, sino que continuó sirviendo a Moria y su grupo con una sonrisa. Cuando Moria y su grupo sintieron que casi habían bebido lo suficiente, se sorprendieron después de recibir la cuenta de Shiaki. De ninguna manera. Jefe, no se equivoca, ¿verdad? Acabamos de tomarnos unas copas y me quiere 10 millones de bailes. Shiaki dijo con una sonrisa. No me equivoqué. No te preocupes, mi bar nunca engaña a los clientes. Moria parecía un poco avergonzado. Se tocó el bolsillo y descubrió que todo el dinero sumado era menos de 10 millones de bailes. Aunque era un pirata con una recompensa de 100 millones en ese momento, su grupo pirata no estaba interesado en saquear, por lo que no tenían mucho dinero y vivían una vida muy apretada. Como héroe del Mar del Oeste, nunca atacaría a esa gente débil. Al ver a Moria en un estado tan vergonzoso, César arrojó un fajo de billetes con una sonrisa. El grosor era definitivamente superior a 10 millones de bailes. Para César, el baile ya no era más que un número. Realmente no necesita dinero. En ese momento, Moria y su grupo encontraron a César. César miró a Moria y dijo con una sonrisa. ¿No te gustaría que me siente un rato, Moria? Al ver que alguien había pagado por ellos, Moria rápidamente cedió su asiento para que César se sentara. En ese momento, aún no había reconocido a César, pero podía sentir un aliento familiar en César. Cuando César se sentó, Shiaki, que había estado sonriendo todo el tiempo, de repente se enfrió y dijo. No sé por qué el legendario capitán de los piratas de César vino a mi pequeña tienda. César vio esto y dijo sin vergüenza. Esto no es una tienda pequeña, eres miembro de los legendarios piratas de Rocks. Vine aquí esta vez para preguntarte sobre la inteligencia de Rocks en aquel entonces. Al oír las palabras de César, el rostro de Shiaki se ensombreció. Ya no quería que nadie arruinara su vida pacífica.
Finalmente se estableció en el archipiélago Sabaody. No soy miembro de los piratas de Rocks. Te has equivocado de persona. Si no tienes nada más que hacer, por favor, vete. César ignoró la expulsión de la otra parte y dijo con interés. Como invitado, ¿puedes ofrecerme una copa de vino? Aunque Shiaki se veía un poco feo, no rechazó las palabras de César. Sacó una botella de vino con cierta cautela. El vino tenía un aspecto extraordinario con todo tipo de decoraciones lujosas. Este era el vino favorito de Rox en aquel entonces. Provenía de una isla del Nuevo Mundo. ¿Qué tal si probamos a qué sabe el vino favorito de Rox? César cogió sin dudarlo la copa de vino que tenía delante, miró el vino color ámbar que contenía y lo bebió de un trago. Al instante, sintió como si una explosión de fuegos artificiales se extendiera por su boca. El sabor alcanzó su punto máximo al instante y desapareció rápidamente. Este sentimiento es muy similar a la vida de Rox. No está mal el vino. Parece que el gerente Shiaki no quiere hablar conmigo de este asunto, pero me conformo con beber esta copa de vino esta vez. En ese momento, César giró la cabeza y miró a Moria. Moria, ¿quieres unirte a mi grupo pirata? Moria se puso un poco nervioso al enterarse del repentino reclutamiento de César. Por la conversación entre César y Shiaki, ya sabía que quienes tenía delante no eran simples personajes. En ese momento, se sintió como un pequeño camarón atrapado entre dos tiburones. Aunque todavía estaba un poco inquieto en su corazón, Monlik Moria todavía rechazó seriamente las palabras de César. Lo siento, capitán César, mis compañeros aún me necesitan como capitán. Sus aventuras y sueños aún no se han hecho realidad. No puedo acceder a su petición. César no mostró una mirada insatisfecha sino que le dio una palmadita en el hombro a Moria. Vamos, Moria, definitivamente te convertirás en un héroe en el mar en el futuro. Al escuchar las palabras de César, Moria sonrió en su rostro algo feroz. No te preocupes, definitivamente me convertiré en un gran pirata al que el mundo prestará atención. César se dio la vuelta y arrojó una gruesa bolsa de baile, luego abandonó el bar de extorsión de Shiaki. Pero cuando César salió por la puerta, vio al hombre de mediana edad esperando en la puerta. El cabello morado, el cuerpo robusto y la capa azul marino detrás de él demostraban la identidad de la otra parte. No esperaba que nos volviéramos a encontrar, Cefa. Sí, César. Capítulo 67. Oye, Cefa, ¿tenemos que pelear hoy? César miró a Cefa desde abajo y preguntó con impotencia. Tras escuchar sus palabras, Cefa no respondió. Arrojó a un lado el manto de la justicia, con un ímpetu imponente, y se abalanzó sobre César. El significado era evidente. Entonces resolvamos la batalla rápidamente, mis compañeros están esperando a que regrese. En ese momento, César no tenía ni rastro de impulso, como si hubiera regresado a su naturaleza original. Su figura parecía inmóvil, pero Cefa retrocedió rápidamente como si de repente hubiera sufrido un ataque, y sus pies pisaron el suelo y continuamente salieron de pozos profundos. Cefa retrocedió cientos de metros antes de detenerse. Tenía una marca de puño púrpura en la muñeca, e incluso el cuerpo de César, que parecía de acero, era ligeramente cóncavo. ¿Cómo es que tu condición física ha mejorado tanto? Aunque ya sabía que la condición física de César había mejorado mucho, Cefa no esperaba que la otra parte pudiera mejorar hasta tal punto que pudiera ser derribado con un solo golpe. Vamos, Cefa, déjame ver tu determinación. El rostro de Cefar estaba pesado y todo su cuerpo estaba cubierto de haki de armamento. El haki de armamento en sus puños era aún más fuerte que en la batalla anterior. Al ver esto, César ya no ocultó su fuerza y cubrió directamente su cuerpo con una armadura de exoesqueleto, y luego todo su cuerpo fue envuelto en armamento haki. Sabía que no podía luchar contra Cefa con el haki de armamento en este momento, y solo podía usar la dura armadura de exoesqueleto para resistir el haki de armamento del oponente. Pero fue suficiente. Después de todo, la condición física de César ahora superaba a la de Cefa. Aunque el haki de armamento fuera ligeramente insuficiente, fue suficiente para suprimir la existencia del oponente. Sin embargo, todavía no era una tarea fácil derrotar a Cefa, que todavía estaba en la cima. La voluntad del oponente era tan tenaz, y César ahora no tenía un poder abrumador, por lo que no tenía confianza en derrotar a Cefa. En pocas palabras, la defensa y la condición física de César son muy fuertes ahora, superando a Cefa, pero su poder de ataque todavía es ligeramente insuficiente. Sin el máximo poder de ataque, César ahora no tiene medios para derrotar a estos hombres fuertes. Aunque puede confiar en su gran condición física, fuerza física y recuperación para derribar al oponente, César ahora no tiene tanto tiempo. La batalla entre Cefa y César afectó a toda el área 13. En ese momento, Moria estaba observando esta escena en la puerta del bar, con horror en sus ojos.
Para Moria, esta batalla fue como una llamada de atención, haciendo sonar el viento y el agua para su viaje anterior. Solía pensar que estaba muy cerca de los llamados grandes piratas y los llamados almirantes, pero ahora parece que la brecha entre él y su oponente es enorme. Shiaki bloqueó las consecuencias de los ataques de ambos bandos. No quería que el bar que acababa de construir fuera destruido por la batalla entre ambos. En ese momento, quedaban muy pocos que pudieran presenciar la batalla. Salvo algunos con buena fuerza, los demás ya se habían marchado. La cobertura de ataque de ambos lados es cada vez mayor y las consecuencias son cada vez más poderosas. Incluso varias zonas cercanas se vieron afectadas y la poderosa onda expansiva provocó el derrumbe de innumerables edificios. La batalla entre los dos duró un día, y Zefa estaba un poco avergonzado en ese momento. Tenía varios hematomas en el cuerpo, especialmente en el abdomen, que incluso tenía una herida punzante. Estos fueron todos los resultados de la batalla de César en este día. Aunque el poder de ataque de César no es tan alto, con su fuerte capacidad de recuperación, se atrevió a intercambiar heridas con su oponente, por lo que su ventaja continuaría ampliándose. Por otra parte, César ahora no tiene heridas en su cuerpo. No hay ningún rasguño en la dura armadura del exoesqueleto. Aunque consume mucha de la fuerza física de César, esta fuerza física ya no le sirve. Pero él sabe que esta batalla debe terminar lo antes posible. Después de todo, este lugar está muy cerca del cuartel general norte de la Armada. Nadie sabe qué hombres fuertes siguen en el cuartel general de la Marina. Si siguen luchando, se estima que estarán aquí. Como César esperaba, Sengoku se apresuraba hacia el archipiélago Sabaody desde el cuartel general. Si Zephyr y Sengoku unieran sus fuerzas esta vez, sería una cuestión de si César podría ir al Nuevo Mundo. Sin embargo, César hacía tiempo que se había dado cuenta de que luchar un día era su límite y que seguir luchando podía provocar accidentes. En un solo día, sintió que su dominio armado había mejorado un poco. Ahora consideraba a Zephyr como una piedra de afilar para pulirlo. Se necesitarían más de 1 o 2 días para derrotar a Zephyr, y desde entonces el recubrimiento debería estar casi terminado. En los puños de César, fluía un relámpago púrpura, dominante y centelleante. Este golpe era el más fuerte que podía dar hasta el momento. Con un solo golpe, el cuerpo de Zefa fue derribado y se estrelló contra varios árboles rojos enormes, quedando inconsciente a miles de metros de distancia. Incluso Zefa estaba un poco confundido por la paliza, y no pudo levantarse para detener las acciones de César por un rato. César se dirigió rápidamente al área 16. No quería que la Armada lo enviara a reforzar y aniquilar a su grupo pirata. Antes de irse, César también recordó amablemente a Moria y a los demás. Moria, ustedes también deberían darse prisa. La Marina enviará refuerzos pronto. Para entonces, probablemente todo el archipiélago Sabaody estará bloqueado y no podrás salir aunque quieras. Moria también es una persona que escucha los consejos. Rápidamente reunió a sus compañeros y se dirigió a su barco pirata, listo para partir al Nuevo Mundo. Aunque Moria ha perdido la fruta de las sombras, sus habilidades físicas son mejores que antes. En el futuro, podría ser un poderoso maestro de habilidades físicas en lugar de un mago de las sombras. Pero quién sabe, tal vez Moria tendrá algunas intersecciones con César en el futuro. César abandonó el área 13 y llegó al área 16 en un instante. En ese momento, el diablo ya estaba envuelto en una capa, y muchos miembros de la tripulación regresaron al diablo tan pronto como estalló la batalla. Esto también fue lo que César había explicado antes. Al ver a César regresar, todos se fueron inmediatamente al diablo. Después de que César entró, el diablo estaba listo para hundirse y dirigirse a la isla Gyojin. En ese momento, César vio decenas de buques de guerra en el mar no muy lejos, corriendo hacia el archipiélago Sabaody, liderados por el almirante de la marina Buda Sengoku. Pero, desgraciadamente, llegaron un paso tarde. Sengoku miró al diablo que se había hundido completamente en el mar y se golpeó el pecho con fastidio. Maldita sea, si esos dragones celestiales no hubieran querido que viniera aquí, podría haber llegado al archipiélago Sabaody hace mucho tiempo. En ese momento, la armada aún estaba restringida por los dragones celestiales. Incluso si iban al archipiélago Sabaody, necesitaban su consentimiento, lo que también hizo que Sengoku y su equipo perdieran la oportunidad de permitir que César y los suyos escaparan con éxito. La mayoría de las supernovas, excepto César, fueron capturadas. No sabían si la armada estaba loca y enviaron 2 almirantes para rodear el archipiélago Sabaody, lo que provocó que los piratas que se encontraban en él fueran capturados y llevados a Impel Down. Pero eso ya no era asunto de César. En ese momento, César miró el mar oscuro que se extendía fuera de la membrana de burbujas y sintió un poco de calma en su corazón.
A medida que pasaba el tiempo, la profundidad del hundimiento del Diablo hasta el fondo del mar superó los 5000 metros, y la distancia a la isla Gyojin no estaba muy lejos. Tras hundirse durante varias horas, el Diablo finalmente llegó a la enorme isla envuelta en burbujas. Este lugar es el país de los hombres pez y las sirenas. La isla Gyojin. Sin embargo, los rostros de los guardias cambiaron drásticamente después de ver izarse la bandera pirata de César. Reconocieron a la persona representada por la bandera pirata, esa persona era el legendario demonio César, y no sabían si debían dejarlo ir. Sin embargo, no necesitaron hacer sus propios juicios, vieron a César acercándose a la periferia exterior de la membrana de la burbuja. Con solo agitar la mano hacia el espacio frente a él, una poderosa fuerza de impacto hizo un agujero en la membrana de la burbuja frente a él. El Diablo aprovechó esta oportunidad para perforar rápidamente la membrana de la burbuja, y luego las fuertes llamas púrpuras detrás de ella se rociaron directamente en la isla Sirena. Capítulo 68. La isla Gyojin es un país situado bajo las profundidades del mar, y es la ciudad natal de Poseidón, el rey del mar. El Diablo entró en una remota bahía interior de Fishman Street. La película de burbujas que rodeaba al Diablo se ha roto. Tras dejar a algunos vigilantes, César llevó a muchos de sus hombres a la isla Gyojin. De hecho, no hay nada que merezca la atención de César en la isla Gyojin. Lo valioso aquí probablemente sea el texto histórico. También hay algunas cosas dentro de la isla Gyojin, como las drogas prohibidas en su tesoro real, y algunos otros tesoros que demuestran que el tesoro del palacio no es simple. En cuanto a los genes de las sirenas, César dijo que están en todas partes y no hay necesidad de recolectarlos específicamente. Pero cuando los cuadros del grupo pirata de César recién llegaron a las calles de la isla Gyojin, un ministro caballito de mar llegó a César y a los otros con prisa. Señores, soy el ministro del caballito de mar, y nuestro rey quiere verlos. Mirando al respetuoso ministro caballito de mar frente a él, César no rechazó la invitación de la otra parte. Neptuno acaba de convertirse en rey y hace pocos años se casó con la princesa Otoime. La fuerza de Neptuno sigue siendo buena. Si es fuerte, debería alcanzar el nivel de un general mayor. Pero no tiene aquí de armamento ni aquí de observación, por lo que no puede compararse con la gente fuerte del Nuevo Mundo. Sin embargo, la princesa Otoime tiene un aki de observación muy fuerte. Es un aki de observación terrible. Si la princesa Otoime no es bondadosa, ese nivel de aki de observación causará consecuencias terribles. La gente de los piratas de César siguió al ministro Kaiba al palacio del rey dragón. Cientos de soldados Gyojin se alineaban nerviosos a ambos lados del palacio del rey dragón, observando con temor al grupo que tenían frente a ellos. Todos conocían sus identidades. Los legendarios piratas de César, incluso la relativamente cerrada isla Gyojin, han oído hablar de las hazañas del otro partido. Ignorando a estos soldados nerviosos, César y los otros siguieron al ministro Kaiba al interior de la ciudad del rey dragón y se encontraron con Neptuno, cuya barba aún no era tan larga. Neptuno es muy alto, con una altura de 12,2 metros. Sin embargo, César todavía mide unos 4,5 metros. También siente que una altura de 15 metros en la vida diaria puede traer grandes inconvenientes. Retorno a la vida es realmente una habilidad mágica. Neptuno no se atrevió a darse aires. Al ver a César y a los demás acercarse, pidió apresuradamente a sus hombres que organizaran las posiciones de la tripulación del grupo pirata de César, y luego fue a ver a César en persona para hablar con él. Hola, capitán César, soy Neptuno, el rey de la isla Gyojin. César no era una persona irrazonable. Al ver la actitud amistosa de la otra parte, también respondió cortésmente. Hola, gran caballero del mar Neptuno, he oído hablar de ti y de mí. Al escuchar la dirección de la otra parte, el rostro de Neptuno también mostró cierta relajación. Sabía que la otra parte estaba dispuesta a hablarle con amabilidad. Hola, capitán César, ¿cuál es su propósito al venir a la isla Gyojin esta vez? César se tocó la barbilla y pensó un momento. Rey Neptuno, ¿podría dejarnos hacer una copia del texto histórico? Aunque Neptuno se sorprendió al oír esto, no se negó. Al fin y al cabo, algunas personas bien informadas conocerían la noticia del texto histórico. Por supuesto, dentro de un rato le pediré a alguien que haga una copia del texto histórico. De hecho, a César no le interesaba mucho el texto histórico. Al fin y al cabo, su contenido ya se había explicado en el anime. Sin embargo, esto no afectó su deseo de hacer una copia. Quizás sea útil en el futuro. Entonces César dijo que no necesitaba nada y que en unos días abandonaría la isla Gyojin rumbo al Nuevo Mundo. Al conocer la noticia, Neptuno se sintió aliviado. Por cierto, capitán César, nuestra isla Gyojin está actualmente bajo la protección de Barba Blanca. ¿Quiere saludar a la tripulación que está aquí con Barba Blanca?
De repente Neptuno pensó en algo y de repente le dijo a César. De hecho, Neptuno lo hizo a propósito. Quería usar a Barba Blanca para reprimir a César y dejar que éste pensara en otras cosas. César se preocupa mucho por Barba Blanca. Este hombre es realmente poderoso. Especialmente el actual Barba Blanca, que todavía es joven, está en la cima de su fuerza. Ni siquiera el cuartel general de la Marina quiere provocar al hombre llamado Barba Blanca. César quiere luchar con el otro partido, pero aún no ha entrado en el nuevo mundo y solo puede pensar en ello. Es agradable charlar con Barba Blanca. Bien, me pregunto dónde está la otra parte. ¿Podrías llamarlos? Quiero hablar con su capitán, Barba Blanca. Neptuno no se sorprendió al oír a César frente a él mostrarse tan arrogante y ponerse, de hecho, a sí mismo y a Barba Blanca en igualdad de condiciones. Nadie sabe lo terrible que es la otra parte sin ver a Barba Blanca en persona. Como buen amigo de Barba Blanca, sabe lo terrible que es su poder. Él cree que si Barba Blanca usa toda su fuerza, su isla Gyojin será destrozada con un solo golpe. Está bien, dejaré que la tripulación de Barba Blanca venga de verte. Entonces Neptuno sacó un Den Musi y llamó, y comenzó a hablar con la otra parte en voz baja por un rato. Después de un rato, un hombre con la bandera de Barba Blanca grabada en su cuerpo llegó hasta César y los demás. Por sus dientes de tiburón, parecía un pez. Los dientes de la mandíbula inferior sobresalen como los de Jinbei, pero son más pequeños y tienen 3 en cada fila. Es bajo y redondo, y su cabello erguido es bastante similar a la cabeza de Ajo de Moría. Esta persona es el futuro capitán de la 8ª división de los piratas de Barba Blanca, el pez Namur. Pero ahora es solo un miembro común de la tripulación de los piratas de Barba Blanca. Aún no es capitán. Ahora es el guardián de los piratas de Barba Blanca estacionados en la isla Gyojin. Él se acercó y no dijo nada, simplemente le lanzó un Den Musi a César. César tomó el Den Musi, y había un logo de Barba Blanca en la concha de caracol del Den Musi. Sin dudarlo, César marcó directamente al Den Musi. Brue, brue. Cuando el Den Musi se conectó, una cara con una barba rizada dorada y un cabello largo y dorado apareció en la cara del Den Musi. ¿Qué pasa, Muir? ¿Pasó algo en la isla Gyojin? Barba Blanca es muy joven ahora, solo tiene 45 años. En el mundo de One Piece, las personas entre 40 y 55 años deberían estar en su etapa dorada de fuerza. Las personas fuertes en esta etapa están en su mejor momento en cuanto a experiencia y condición física. No te preocupes, Barba Blanca, no pasó nada en la isla Gyojin, pero solo quiero hablar contigo. En ese momento, Barba Blanca miró seriamente al Den Musi y descubrió que la otra parte no parecía un miembro de su grupo pirata, y habló con frialdad. ¿Quién eres? ¿Puedes llamarme César César? Al escuchar estas 2 palabras, Barba Blanca recordó al César en la orden de recompensa de hace algún tiempo. ¿Eres el César Kulan que ha sido famoso en el mar recientemente? Sí, ese soy yo. ¿Por qué tienes el Den Musi de Muir? Capítulo 69. Te has vuelto famoso últimamente. Si estás bien, ¿por qué me buscas? ¿Aún quieres arrebatarme la isla Gyojin? Si así lo piensas, te aconsejo que abandones esta idea lo antes posible. Jajaja, no te preocupes, Barba Blanca. No me interesa la isla Gyojin. Te llamé para desafiarte. En ese momento, Barba Blanca, que estaba sentado en el Moby Dick, escuchó la fuerte ambición revelada en las palabras de César y sonrió. Jajaja, buen chico, tienes la arrogancia que debe tener un hombre en el mar. Pero entonces la sonrisa en el rostro de Barba Blanca rápidamente convergió y se volvió sombría. No sueñes, chico. Soy el hombre más fuerte del mundo. Aunque Barba Blanca admiraba el carácter audaz de César, parecía ver al joven Rox en él. Pero al mismo tiempo, también rechazó esta ambición. Esta ambición es diferente de su concepto de convertirse en un hombre fuerte. Su concepto o sueño es proteger a su familia. Pero el carácter de la otra parte es exactamente la ambición que un hombre en el mar debe tener. Jajaja, ¿cómo sabes que no soy tu oponente sin desafiarte? ¿Acaso el hombre más fuerte del mar teme mi desafío? HMPH, no uses una provocación tan barata para enojarme. Si realmente tienes ese tipo de fuerza, entonces esperaré tu llegada a las profundidades del Nuevo Mundo. Espero que puedas atravesar esos chacales y tigres en el frente del Nuevo Mundo y venir con éxito hasta mí. Chico arrogante, si no hay nada más, esta conversación terminará aquí. Baiji, no sé quién llamó al Den Musi. En ese momento, un samurái que vestía una túnica de samurái y una tanga corrió detrás de Barba Blanca. Oh, ¿eres tú, Oden? Está bien, solo soy un niño arrogante. Kozuki Oden. César escuchó la voz familiar que venía del otro lado del teléfono y de repente sintió un mal sabor de boca en el corazón.
Oye, Barba Blanca, la persona que está haciendo tanto ruido a tu lado debería ser Kozuki Oden del país de Wano, ¿verdad? En este momento, Kozuki Oden ya es un pirata famoso en el mar. Ha estado siguiendo a los piratas de Barba Blanca durante casi 2 años, y pronto se convertirá en el capitán del segundo escuadrón de los piratas de Barba Blanca. Así es, mocoso, ¿todavía conoces a Oden? Desafortunadamente, Barba Blanca, no lo conozco, pero sé que algo malo está sucediendo ahora en su país de Wano. Al oír que se trataba de su país, el rostro de Oden cambió inmediatamente de risa a seriedad. Se acercó a Barba Blanca y le preguntó ansiosamente al Den Musi que estaba frente a él. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué saben lo que pasó en nuestro país de Wano? ¿Y qué pasó en el país de Wano? Jajaja, ¿quién sabe? Podrías volver a verlo tú mismo, ¿no? Entonces César ignoró el ruido de Oden y colgó el Den Musi y se lo arrojó a Namur. En el año 1494 del calendario del Círculo Marino, Orochi envenenó a Kotsuki Sukiyaki en el país de Wano, obtuvo el puesto de regente y se preparó para la siguiente conspiración. En ese momento, solo faltaba un mes para que terminara el año 1494. Están a punto de ocurrir muchas cosas interesantes en el mar. Me pregunto si los piratas de Barba Blanca podrán detener a Orochi en la oscuridad. Pero ya no importa. César solo dijo algo casualmente para ver cuán poderoso era el efecto mariposa que produjo y si causaría resultados más interesantes. Al ver que César y Barba Blanca habían terminado su conversación y que no había consecuencias graves, el rostro de Neptuno se relajó por completo y habló. ¿Todos desean asistir al banquete esta noche? Si desean ser invitados, nuestro Palacio del Dragón será muy bienvenido. César miró a su tripulación y asintió con cierto cansancio en el rostro. No está mal recibir algo gratis. En cuanto a los detalles del banquete del Palacio del Dragón, no los describiré demasiado. Solo puedo decir que todo consistía en mariscos. Si César no estuviera en buena forma física, probablemente tendría reumatismo. Después del banquete, los piratas de César se dispusieron a descansar en la habitación de invitados más lujosa del Palacio del Rey Dragón, pero César no tenía intención de descansar. César y Claire se infiltraron en las profundidades del Palacio del Rey Dragón como fantasmas para encontrar el tesoro. En cuanto a por qué no se permitió que nadie más viniera, fue porque los otros en el barco pirata eran demasiado grandes o no eran lo suficientemente fuertes como para ser expuestos fácilmente. Al final, solo ellos dos eran adecuados. Naturalmente, era fácil lidiar con la fruta títere de Keril con esos soldados. Y César, con su fuerte condición física, era como un leopardo sensible sin emitir ningún sonido. César evitó a todos los guardias que pudo evitar y dejó que Keril usara la fruta títere para controlar temporalmente a aquellos que no pudo evitar. Aprovechó el momento en el que estaban controlados y perdieron la cabeza y se precipitó sobre ellos directamente. Aunque la fruta marioneta tiene la capacidad de controlar directamente a las personas, es una pena que solo pueda controlar algunos peces pequeños. Sin embargo, Keril solo necesita hacerles pensar que simplemente tomaron una siesta, y César puede superarlos en un abrir y cerrar de ojos. Con los esfuerzos de César y Keril, finalmente llegaron a la casa del tesoro en las profundidades del Palacio del Rey Dragón. Al mirar la enorme puerta de acero frente a él, César también se sintió preocupado. ¿Cómo podría entrar en la casa del tesoro sin dejar rastro? En ese momento, César escuchó de repente algunos sonidos sutiles, y César y Keril inmediatamente se escabulleron entre las sombras a un lado. Y César también se cubrió con su haki de observación, reduciendo enormemente su presencia. Entonces César vio una figura furtiva que se dirigía al tesoro. Y esta persona era la princesa Otohime. En ese momento, César también albergaba muchas dudas. ¿Por qué la princesa Otohime acudió al tesoro real tan discretamente en plena noche? Afortunadamente, Otohime solo tiene 18 años ahora y su haki de observación no es tan pervertido, de lo contrario, César no estaría seguro de esconderse en las sombras. Mirando a la princesa Otohime, cuyo rostro estaba simplemente cubierto con una tela negra, César se rascó la cabeza con impotencia. Ahora ha sentido que hay una gran cantidad de soldados detrás del otro grupo que están mirando en secreto a la princesa Otohime. TSK, esto es un poco difícil. Capítulo 70. Bajo la mirada de César y de muchos soldados, la princesa Otohime sacó en secreto una llave dorada de su pecho. Esta llave era la llave del tesoro del Palacio del Rey Dragón, y entonces todos vieron a la princesa Otohime tanteando sigilosamente la puerta. De repente, dejó escapar un pequeño grito de sorpresa. Por fin encontró la cerradura. Tras insertar la llave, la puerta del tesoro del Palacio del Rey Dragón, que se alzaba a decenas de metros de altura, empezó a temblar levemente y luego se abrió lentamente hacia el interior.
Al abrirse la puerta del tesoro, César y los demás también observaron el interior del palacio del Rey Dragón. Contrariamente a lo que imaginaban, no había mucho oro, plata ni joyas en él. Al mirar a su alrededor, encontraron cajas de piedra coral. Sus orígenes también se indican a continuación. Lógicamente, la isla Gyojin debería tener mucha riqueza. Después de todo, no son pocos los barcos piratas que van a la isla Fishman para hundirse cada año, y el oro, la plata y las joyas que se encuentran en ellos eventualmente caerán en manos de la isla Fishman. César aprovechó que la puerta del tesoro estaba abierta y la atención de todos estaba atraída por la princesa Otohime, y se convirtió en una sombra negra y se coló por lo alto de la enorme puerta. Incluso la princesa Otohime levantó la cabeza confundida y pensó que era su ilusión después de no ver nada. En ese momento, César había logrado entrar en la tesorería, pero no tenía prisa por encontrar los tesoros del palacio del Rey Dragón. En cambio, se escondió en un rincón y observó con interés las acciones de la princesa Otohime. Después de abrir la puerta del tesoro del palacio del Rey Dragón, la princesa Otohime caminó apresuradamente hacia las profundidades del tesoro del palacio del Rey Dragón, y César la siguió de cerca, pero los soldados afuera no entraron al tesoro. Siguiendo a la princesa Otohime, César y Collier llegaron a una habitación secreta en la parte más profunda del tesoro, donde había varias cosas únicas. El más llamativo era el maletín de jade del tesoro secreto de los hombres pez. No sé qué hay en la maleta de jade ahora. En el futuro, será un explosivo. ¿Será medicinas para matar? El objetivo de la princesa Otohime no es la maleta de jade, sino algo que parece una bola de cristal al lado de la maleta de jade. César y Claire no saben qué es esta cosa, así que no hicieron nada. César observó a la princesa Otohime sosteniendo la enorme bola de cristal que era la mitad del tamaño de su cuerpo y caminó hacia el exterior del palacio del Rey Dragón con dificultad. César también aprovechó que la princesa Otohime se dirigía al centro de la casa del tesoro y se acercó sigilosamente al frente de la maleta de jade. Tras confirmar con su haki de observación que solo había mecanismos sencillos en el cofre que tenía frente a él, César abrió inmediatamente el cofre del tesoro y no activó el mecanismo que contenía. Cuando César abrió el cofre del tesoro, vio la legendaria medicina asesina S. También conocido como medicina asesina duplicará la potencia de la persona que toma el medicamento, el doble que una pastilla, 4 veces más que 2 pastillas, y así sucesivamente. Además, los ojos de la persona que toma la droga se convertirán en una pupila blanca con el fondo rojo mientras dure el efecto de la droga, pero el precio es que su vida se acortará. Tomar demasiada droga provocará que el cuerpo mute, y también hará que el usuario sienta un dolor intenso, y finalmente incluso acelerará el envejecimiento del usuario. Este es el caso de Odie Jones y otros nuevos piratas pez. Aunque los medicamentos tienen varios efectos secundarios, el más obvio es que hacen que el cuerpo envejezca y sobreexija el potencial del mismo, pero la mejora que aportan es indudablemente poderosa. Después de usar drogas incluso un hombre pez común puede aumentar temporalmente su fuerza a un nivel inimaginable, al menos docenas de veces más que antes. Por supuesto, el precio que hay que pagar es que exceder la propia vitalidad y el propio potencial pronto conducirá a la muerte. En este sentido, César solo quería que Gureva estudiara qué es exactamente lo que contiene esta droga, si puede ser de algún beneficio para su investigación o crear algo que sea beneficioso para el grupo pirata. César pudo ver que todavía había mucha droga en la caja interior, por lo que César no dudó en tomar la mitad. Luego, cuando la princesa Otohime aún no había salido, César observó cuidadosamente los tesoros en la habitación secreta más interna. No había muchas cosas valiosas aquí, y César ni siquiera entendía los efectos de algunas de ellas. Pero hubo una cosa que atrajo la atención de César, una fruta del diablo. Desde el exterior, debería ser una fruta del diablo de tipo animal, pero la superficie de fruta del diablo estaba envuelta con muchas líneas azules, que se veían un poco diferentes de las frutas de tipo animal comunes. Incluso César no recordó la identidad de esta fruta del diablo por un tiempo, y la otra parte no parecía estar registrada en la ilustración de la fruta del diablo. Sin dudarlo, César tomó la fruta del diablo y se la llevó. De acuerdo con la apariencia de esta fruta del diablo, se hizo una réplica usando la habilidad de Keril. Todo lo que necesitas hacer es controlar algunos trozos de madera con la fruta títere y amasarlos hasta darles la forma de una fruta del diablo. Después de hacer todo esto, César y Keril siguieron apresuradamente los pasos de la princesa Otohime y se escabulleron por el hueco en la puerta de la casa del tesoro del palacio de la ciudad cuando la otra parte abandonó la casa del tesoro. Después de deambular durante mucho tiempo, César y Keril regresaron con éxito a la habitación de invitados. En ese momento, en la habitación de invitados del palacio del Rey Dragón, César observaba con satisfacción la fruta del diablo que sostenía en la mano.
Inesperadamente, la cosecha fue mejor de lo esperado. Esta fruta del diablo no sabe qué habilidad de fruta es, y no hay un registro detallado ni siquiera en la ilustración de la fruta del diablo. Por la mañana, después de comer en el palacio del rey dragón, César no escuchó a nadie decir que el tesoro del palacio del rey dragón había sido robado. Parece que sus asuntos no han sido descubiertos, mientras que los asuntos de la princesa Otoime han sido suprimidos por alguien. Como de todos modos no tenía nada que hacer, César le pidió a Duque y a sus amigos que fueran a dar un paseo a Fishman Street. La calle Fishman es ahora un lugar mixto, porque la isla Fishman todavía sufre el ataque de los cazadores furtivos y tiene un odio natural hacia los humanos. Sin embargo, pocas personas del grupo pirata de César parecen personas comunes o, más precisamente, como humanos. Son gigantes o se parecen a otras razas, por eso los hombres pez no los odian tanto. Aunque César y sus amigos fueron atacados por algunos matones Gyojin después de ingresar a la isla Gyojin, no fue un gran problema. Después de entrar en Fishman Street, César y sus amigos sabían lo que era una situación mixta. Sirenas y hombres pez de todo tipo caminaban por las calles de la isla Gyojin, y había muchas tiendas negras a ambos lados de las calles de la isla Gyojin. Estas tiendas negras no tenían ningún cartel, pero se podía ver que en su interior se realizaban algunos negocios. Se puede decir que toda la calle Fishman parece un lugar de transacciones ilegales, lo que equivale a un mercado negro. Y el ambiente de la calle Fishman no es muy bueno. Hay basura y huérfanos de la isla Fishman en los rincones oscuros. Se podría decir que la calle Gyojin es el lugar más oscuro de la isla Gyojin. Aquí se cometen todo tipo de transacciones ilegales y hay una gran cantidad de Gyojin que odian a los humanos. Se podría decir que es una zona prohibida para los humanos. Sin embargo, César y los otros no parecen fáciles de tratar, por lo que no hay ningún hombre pez ciego que acuda a César para causar problemas. En ese momento, un hombre pez azul que parecía un poco gordo se acercó a César y a los otros. Los ojos de César se iluminaron al ver a este hombre. ¿No es este Jinbei? El actual Seak Ning Jinbei tiene solo 18 años y parece un poco inmaduro, pero ha traído un temperamento tranquilo y confiable. Sin embargo, a diferencia de esos hombres pez que parecen feroces, Jinbei se acercó y preguntó amigablemente. Este es el capitán César de los piratas de César, mi hermano mayor quiere verte. El hermano mayor de Jinbei es sin duda el futuro héroe de la tribu de los hombres pez, el capitán tigre pescador de los piratas del sol. La boca de César se curvó en una sonrisa, era interesante, no esperaba que el jefe lo invitara aquí justo después de llegar a Fishman Street. No hay problema, llévame a conocer a tu hermano mayor. Sin dudarlo, César aceptó directamente la invitación de Jinbei, quería ver qué quería hacer la otra parte. Capítulo 71. Tigre pescador, aventurero, fundador y primer capitán de los Piratas del Sol. Para rescatar a sus compañeros peces que fueron comprados como esclavos por los dragones celestiales de los traficantes de humanos, Fisher Tiger subió a la Tierra Santa de la sede del gobierno mundial, Marijoa, e hizo una escena, liberando a miles de esclavos de diferentes razas. Más tarde fundó los Piratas del Sol y galopó por el mar. Cuando Fisher Tiger era adolescente, era el líder de los callejones de la isla Gyojin. El futuro rey Shichibukai Jinbei, el señor de los Gyojin del mar de China Oriental, Arlong, y otros lo llamaban el hermano mayor. Más tarde, se convirtió en un aventurero y viajero excepcional que recorrió el mundo Op. El Palacio del Dragón lo tenía en gran estima y respeto, y fue invitado del rey de la isla Gyojin, el dios del mar Neptuno y la princesa Otoime. Después de seguir a Jinbei por varias calles, César y otros llegaron a una casa en el borde de la isla Gyojin. Esta casa ocupa un área extensa. César acababa de llegar y vio una figura familiar afuera. Esa nariz dentada parecida a la de un tiburón, como una sierra, hace de este hombre pez el futuro famoso hombre pez Arlong del mar de China Oriental. Arlong es uno de los enemigos más fuertes que Luffy encontró en el mar de China Oriental, y uno de los primeros hombres pez en aparecer. Pero Arlong ahora solo tiene 15 años y todavía parece muy joven. En ese momento, miraba al extraño grupo de personas que tenía frente a él con una mirada perpleja. No sabía quiénes eran esas personas que tenía delante, pero la configuración de la alineación del oponente era muy extraña. Dos gigantes, dos razas que no parecen humanos, más un títere que no parece humano, el único que parece humano puede ser el enérgico centenario. Jinbei no dijo nada y agitó la mano para dejar que Arlong se apartara del camino. Aunque Arlong tiene una personalidad muy rebelde, también respeta sinceramente a Jinbei. Inmediatamente dejó paso a todos, pero la casa frente a ellos todavía era demasiado pequeña para Don Lee y los demás, y no pudieron entrar, por lo que solo pudieron esperar afuera. Finalmente, César y sus hombres entraron en la casa que parecía un poco ruinosa.
En ese momento, en el vestíbulo de la casa, un hombre pez rojo con turbante, cabello grueso y rizado, boca ancha, barba y una pequeña barba incipiente en el labio superior estaba sentado con las piernas cruzadas esperando. Resultó que la otra parte era el actual jefe de Fishman Street, Fisher Tiger. Fisher Tiger es todavía muy joven ahora, y solo tiene alrededor de 30 años. Para criaturas como los hombres pez, que tienen una vida útil más larga, esta edad es solo un corto periodo después de la edad adulta. Hola, Capitán César, me presento. Soy el jefe de Fishman Street. Puedes llamarme Tigre. Fisher Tiger también se presentó apresuradamente después de ver llegar a César y sus hombres. Había oído hablar de la identidad de la otra parte por Neptuno, y él mismo también era un aventurero y sabía más sobre lo que sucedía en el mar. Ya había preguntado qué le había pasado a la otra parte antes de entrar a la isla Fishman. Los dos generales rodearon decenas de buques de guerra y se reunieron en el archipiélago Sabaody, y su propósito era matar al grupo de personas que tenían frente a ellos. Al final lograron escapar, lo que fue suficiente para demostrar lo poderoso que era el grupo de personas que tenían frente a ellos. Fisher Tiger no era uno de esos peces arrogantes y descerebrados. Sabía lo poderoso que era el monstruo que tenía delante. Ni siquiera él tenía la confianza para sobrevivir a unos cuantos movimientos en manos de César. La fuerza de Fisher Tiger no es mala ahora, pero es casi la misma que la de Moria. Vine aquí para invitarte esta vez a preguntarle al capitán César qué piensa sobre la relación entre la isla Gyojin y los humanos. César no esperaba que Fisher Tiger planteara de inmediato una pregunta racial tan profunda. Realmente no sabía cómo responder a esa pregunta. Después de todo, solo era un guerrero que no usaba mucho el cerebro, no un experto en el estudio de esas cosas. Pero él simplemente expuso su punto de vista. Creo que si la relación entre los hombres pez y los humanos continúa como hasta ahora, nunca podrán coexistir pacíficamente. Tras escuchar las palabras de César, Fisher Tiger mostró una leve conformidad en su rostro. Sus ideas no diferían mucho de las de César. De hecho, Fisher Tiger fue la primera persona en la isla Gyojin en llegar a un consenso con la princesa Otohime. Todos querían traer una paz real a la isla Gyojin, para que los hombres peces pudieran vivir libremente en el mar algún día. Pero mientras existan dragones celestiales que quieran hombres pez y sirenas como esclavos, muchas personas se convertirán en cómplices en la persecución de los hombres pez bajo la tentación del dinero. Esto también condujo a la profundización de la contradicción entre los hombres pez y los humanos, pero en realidad este comportamiento fue causado por la clase poderosa, no por la gente común. Pero César sabía que si la isla Gyojin tuviera la fuerza suficiente, ni siquiera los dragones celestiales serían tan imprudentes al ordenar la captura de hombres Gyojin o tritones. Al final de cuentas, en este mar cruel, es por su propia falta de fuerza que son perseguidos así. Sin mencionar que su fuerza supera a la de los dragones celestiales, incluso si la isla Gyojin solo tiene una fuerza de combate de nivel general, César estima que la gente común renunciará a la caza furtiva de tritones o hombres Gyojin. Porque ninguna fuerza está dispuesta a sufrir la venganza de un hombre fuerte a nivel general. Entonces no sé, Capitán César, ¿cómo podremos los pescadores lograr una paz relativa? César miró al serio tigre pescador frente a él y solo pronunció dos palabras. Fortaleza. Capítulo 72. Fortaleza. El tigre pescador seguía repitiendo estas dos palabras, y estas dos palabras parecían perforar su corazón como un clavo. Sí, después de todo, somos demasiado débiles. Si tuviéramos la fuerza para protegernos, nuestra isla Gyojin no sufriría esta opresión. Fisher Tiger se miró la palma de la mano y no supo qué estaba pensando. Entonces exhaló profundamente. Capitán César, ¿puedo pedirle un favor? César se quedó un poco confundido al ver a Fisher Tiger, quien lo miraba con seriedad. No sabía qué le pedía la otra parte. Al ver que César estaba un poco confundido por sus palabras, Fisher Tiger dijo algo que sorprendió a César. Capitán César, ¿puede dejar que Jinbei se una a su grupo pirata? Ah. En ese momento, Jinbei, que estaba de pie a un lado y escuchando a su hermano mayor hablar con César, exclamó en estado de shock. Ignorando la exclamación de Jinbei, Fisher Tiger continuó. La isla Gyojin es demasiado pequeña, el talento de Jinbei es mucho más fuerte que el mío. Si puede seguir a un hombre realmente fuerte, su futuro definitivamente será más fuerte que el mío. Si pregunto quién en la isla Gyojin tiene más probabilidades de obtener el poder para protegerla, la única persona en la que puedo pensar eres tú, Jinbei. Fisher Tiger miró a Jinbei con seriedad, y la fuerte sensación de opresión dejó a Jinbei sin palabras por un momento. Ante la sorpresa de todos, Fisher Tiger se arrodilló y se inclinó ferozmente ante César. Por favor, Capitán César. Jinbei vio esta escena y rápidamente quiso correr y sacar a su hermano mayor del suelo.
Pero fue interrumpido por el rugido de Fisher Tiger. No vengas. César miró a Fisher Tiger frente a él y no pudo evitar sentir cierta admiración. ¿Cómo no ser admirado por un hombre capaz de hacer semejante sacrificio por su ciudad natal y su hermano menor? César miró a Jinbei y quedó muy satisfecho. Después de todo, su talento le permitía alcanzar un alto rango incluso en el vasto océano. A excepción de monstruos como Big Mom y Kaido que nacieron con físicos fuertes, el talento de Jinbei no era inferior al de los demás. El talento de Jinbei al menos podría apoyarlo hasta que se volviera más fuerte hasta el nivel de vicecapitán, y no era imposible incluso rivalizar con el almirante. César definitivamente no rechazaría a un miembro de tripulación tan fuerte. Está bien, puedo aceptar a Jinbei, pero tengo que obtener su consentimiento. En ese momento, Jinbei miró a su hermano mayor arrodillado en el suelo y dudó. No esperaba que le hiciera una pregunta tan difícil. Ya sabes, Jinbei es solo un joven de 18 años ahora, y duda mucho en tomar una decisión tan importante de una vez. Finalmente, mirando a su hermano mayor, Jinbei exhaló profundamente y dijo: Hermano tigre, te prometo que seguiré al capitán César. Fisher Tiger dejó de arrodillarse hasta que escuchó la respuesta de Jinbei. Miró a Jinbei con seriedad, y su rostro áspero reveló un sentimiento gentil. Se puso de pie y le dio una palmadita a Jinbei en el hombro para animarlo. Jinbei, creo que te convertirás en el próximo héroe de nuestra isla Gyojin. Espero que no defraudes al capitán César ayudándolo a cumplir su sueño. En la conversación de hace un momento, he visto que César no es el malvado del que se rumorea. Es alguien que vale la pena seguir. Actualmente, la isla Gyojin aún necesita a alguien que la proteja. Neptuno solo puede encargarse de algunos asuntos abiertamente. Yo tengo que encargarme de muchos asuntos sucios en la oscuridad para él, así que no puedo irme de la isla Gyojin. Jinbei, ahora es tu momento más libre. Ya no tienes que encargarte de estas cosas en la isla Gyojin. Tu hermano mayor se encarga de todo. Lo que tienes que hacer ahora es seguir al capitán César para convertirte en un hombre realmente fuerte y proteger nuestra isla Gyojin cuando puedas en el futuro. En ese momento, el pescador tigre le dijo a César: Espero que el capitán César también acceda a mi egoísta petición. Después de todo, la isla Gyojin es mi ciudad natal. Al ver la apariencia de Fisher Tiger, César se conmovió por un instante. Recordó a aquellas personas tontas y respetables de su vida anterior. De acuerdo, Jinbei, ya lo entiendo. Puedes seguirme de ahora en adelante. No defraudaré a tu hermano mayor. Está bien, capitán César, definitivamente seré un excelente miembro de la tripulación. La incorporación de Jinbei fue una sorpresa inesperada para César. Ahora, Jinbei, de 18 años, es como un jade en bruto, que brillará con un poco de pulido. César conversó un rato con Fisher Tiger y ambos se conocieron mejor. César admiraba sinceramente al hombre que trabajaba duro por la continuación de su raza. En una docena de años, el hombre frente a él escalará solo el continente Tierra Roja, liberará una gran cantidad de esclavos para los hombres Gyojin y encenderá una vela deslumbrante para la revolución del mundo entero. Más tarde, Jinbei también se unió al equipo de César. Bajo su liderazgo, los piratas de César disfrutaron de un viaje con las características de la isla Gyojin en la calle Gyojin. En comparación con la atmósfera seria del Palacio del Rey Dragón, aunque Fishman Street es un poco desordenada, tiene sus propias características únicas. Cuando Jinbei vio a los huérfanos en las calles oscuras, un rastro de compasión brilló en sus ojos. Pero con la gestión de Boss Tiger, estos niños de la calle pueden comer alimentos de socorro a diario y apenas logran sobrevivir. Este es el mayor esfuerzo que pueden hacer. Incluso la comida es proporcionada de forma gratuita por Neptune. Para cambiar esta situación, Jinbei necesita trabajar más duro. Debido a que hay relativamente pocos constructores de barcos de recubrimiento en la isla Gyojin, lleva mucho tiempo recubrir al diablo de los piratas de César. Así, en un ambiente alegre, los piratas de César pasaron el año nuevo de 1494 en la isla Gyojin. Esto también significa que César tiene 28 años este año. A medida que se acerca a los 30 años, César no puede evitar sentir que tiene un año más. Ya ha pasado medio año desde que se hizo a la mar, y su grupo pirata ha seguido creciendo en los últimos 6 meses. Ahora hay varios cuadros. Duque, Toriwa, Loki, Grueva, Kerriel. Kunikuler también se están fortaleciendo. En cuanto a Jinbei, aún no es un cuadro, pero creo que lo será pronto. Los 100 miembros originales de la tripulación que siguieron a los piratas César ahora son solo más de 60, y su fuerza también ha aumentado considerablemente. Ahora cada uno posee el poder de un pirata de nivel decenas de millones. Sin embargo, los piratas de César reclutaron a más de 20 tripulantes de Gyojin en la isla Gyojin.
Incluyendo miembros médicos, cocineros, carpinteros de barcos y otros miembros, la totalidad de los piratas de César cuenta ahora con alrededor de 150 miembros de tripulación, lo que puede considerarse como un gran grupo pirata. Después de pasar el año nuevo en la isla Gyojin, con la finalización del revestimiento, los piratas de César también comenzarán su aventura en el Nuevo Mundo. Esto también significa que la verdadera aventura de César está a punto de comenzar. Me pregunto qué les aguardará en este mar caótico. Capítulo 73. Plaf. Un enorme barco pirata emergió de debajo del mar, y César se estiró cómodamente mientras miraba el sol perdido hacía mucho tiempo en el cielo. Ay, hace mucho que no me expongo al sol. No estoy acostumbrado a no ver el sol durante más de un mes. Antes de que César y los demás pudieran disfrutarlo durante unos segundos, el clima cambió repentinamente y el cielo que originalmente estaba soleado fue instantáneamente cubierto por nubes negras. Justo cuando César pensó que se avecinaba una tormenta, enormes granizos del tamaño de una persona cayeron de las nubes. Fue como si enormes proyectiles fueran disparados hacia el mar cercano. Al ver esta escena, todos los piratas de César se apresuraron a lanzar un ataque para resistir los granizos que caían del cielo. Algunas de las enormes piedras de granizo en el cielo fueron controladas por algo para golpearlas en reversa, algunas fueron aplastadas por la onda de choque y algunas fueron cortadas en pedazos por espadas. Sin embargo, los enormes granizos que caían del cielo desaparecieron sin dejar rastro en un instante. Aunque los granizos tienen mucho poder, este nivel de poder no es nada para la gente de los piratas de César. Más tarde, hubo tormentas, fuertes lluvias, tsunamis y un calor abrasador que continuaron atacando a los piratas de César. Sin embargo, con la protección de muchos hombres fuertes, todos no se vieron afectados por el clima y comenzaron a navegar sin problemas en el mar. En ese momento, César miró las 3 islas señaladas por el puntero que tenía en la mano, sin ninguna sorpresa en su rostro. En ese momento, se enfrentaba a la misma elección que Luffy en aquel entonces, si ir a las 3 islas o a su ciudad natal, Pancazard. Sin dudarlo, César giró directamente el timón y se dirigió a la isla que le era familiar. Ahora Pancazard debería haber sido transformado en el laboratorio de Vegapunk por el gobierno mundial. Si César no hubiera escapado en ese entonces, podría estar estudiando con Vegapunk en este laboratorio en este momento. Aunque no todos entendían por qué César quería que el barco abandonara la ruta, nadie se opuso a la decisión de César. Como capitán, las palabras de César fueron las más correctas en este barco. De hecho, César también estaba interesado en las 3 islas, especialmente la isla del dios del trueno cubierta por tormentas eléctricas. Sin embargo, en comparación con esas islas desconocidas, César quería ir a Pancazard para ver el Vegapunk actual. No sé si podrá obtener algún material de investigación valioso de la otra parte, o incluso capturarla en su nave. Después de todo, Vegapunk es la persona más inteligente del mundo, e incluso César no niega su talento. Si puede convertir a la otra parte en su subordinado, su grupo pirata se volverá más fuerte más rápido. Mientras el diablo viajaba rápidamente, después de un tiempo, todos vieron una enorme isla cubierta de hielo y nieve en el mar distante. Esta isla es el futuro Pancazard, también conocido como la isla de hielo y fuego. Su futuro será el campo de batalla de Aokiji y Akainu, y eventualmente será influenciado por ambos para convertirse en la isla de hielo y fuego. Sin embargo, Pancazard en este momento todavía está cubierto de hielo y nieve, y parece una nieve revestida de plata. César miró a Pancazard con un toque de emoción en sus ojos. No esperaba volver otra vez, pero ahora soy completamente diferente. Mientras el diablo de César se acercaba a la isla de Pancazard, César ordenó a la tripulación reunirse y dirigirse al laboratorio de Vegapunk en las profundidades de la isla. Después de todo, César había visto el anime en aquel entonces y todavía recordaba dónde estaba el laboratorio. Esta vez César quería probar si podía capturar al legendario genio Vegapunk en su barco. Sin embargo, no es fácil contactar con Vegapunk, sin mencionar a los miembros de la armada que los custodian y la existencia de algunas organizaciones misteriosas. Después de todo, Vegapunk también trabaja para varias personas en la cima del mundo, por lo que naturalmente habrá algunas personas de la organización CP para protegerlo. Si César adivinó correctamente, es posible que haya más de una persona poderosa protegiéndolo a su lado. César no se sorprendería ni siquiera si hubiera hombres fuertes de nivel almirante custodiando Vegapunk. Sin embargo, un general no puede detener a César, así que déjenle ver lo peligroso que es Pancazard ahora. En ese momento, Vegapunk estaba experimentando en la isla Pancazard. De repente, pareció percibir una tenue luz parpadeando en una máquina. La cabeza de Vegapunk ya no es tan grande. Aunque todavía se ve exagerada, no necesita sacarse el cerebro.
Vegapunk miró a los guardias que lo custodiaban y se acercó a una máquina casualmente. En el refugio que estos guardias no notaron, Vegapunk presionó un botón, y una onda de señal especial única se transmitió así. De repente, el Dendenmusi en el pecho de César vibró, y César utilizó este teléfono para comunicarse con el juez. César sacó el Dendenmusi de su manga, pensando que el juez lo buscaba por algo. Como resultado, cuando César conectó el Dendenmusi, el grito de auxilio del anciano Vegapunk surgió de él. Sí, fue un grito de auxilio. El hombre fuerte que figura en mi récord, por favor, ven a salvarme. Soy Vegapunk y te daré una riqueza inimaginable. Pero lo que sorprendió a César fue cómo la otra parte sabía de su llegada y pudo enviar una señal de socorro. Ya sabes, el otro partido está ahora bajo la vigilancia de muchos hombres fuertes. Sin embargo, esto también le hizo comprender a César que Vegapunk estaba en la isla. En ese caso, no debía rendirse. Después de todo, el valor de Vegapunk sigue siendo muy alto. Con él, la investigación de César sobre los factores de linaje se verá enormemente mejorada. Muchachos, vamos, déjenme ver cuánto poder ha dispuesto aquí el gobierno mundial y si puede resistir a nuestros piratas César. Recuerda que nuestro objetivo esta vez es un hombre llamado Vegapunk, un anciano de mediana edad con la cabeza más grande que el cuerpo. Encuéntralo. Muchos miembros de la tripulación respondieron y luego los piratas de César fueron enviados. A excepción de los miembros de la tripulación de guardia, todos los miembros de la tripulación fueron juntos al laboratorio oculto en Pankazard. Al mismo tiempo, varios hombres fuertes en el laboratorio de Vegapunk parecieron sentir algo. El más llamativo entre ellos era el hombre de blanco con máscara. Hay un problema. Alguien aterrizó en Pankazard. Es extraño que hayamos descartado la existencia de esta isla. Pase lo que pase, solo puede considerarse su mala suerte. Enviarán al CP0 para eliminar a todos los que irrumpieron en Pankazard, sin dejar a nadie con vida. Sí, capitán. Capítulo 74. CP0 es una organización que depende directamente de los dragones celestiales, los nobles mundiales. Es conocida como el escudo más fuerte de los dragones celestiales y la agencia de inteligencia más poderosa del mundo. Y César y su gente. En este momento, fueron descubiertos por el hombre fuerte del CP0. Como departamento directo de dragones celestiales, CP0 ha invertido mucho. Cuenta con muchos miembros fuertes. Ya sean habilidades físicas o poderosas frutas del diablo, esta organización las posee. Por lo tanto, los miembros de esta organización también son muy poderosos. El futuro Rob Lucci es uno de ellos, pero el actual Rob Lucci aún no ha nacido. Justo cuando César y otros estaban a punto de llegar al laboratorio de Pankazard. Varios CP0 que llevaban diversas máscaras y trajes blancos los bloquearon. Oye, ¿cómo llegaste a Pankazard? Olvídalo, no importa cómo llegaste aquí, tu destino es solo uno, morir aquí. Mientras un CP0 estaba diciendo tonterías, de repente uno de los CP0 reconoció a César. No, la otra parte son los piratas de César. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegaron aquí los piratas del César? Tras reconocer las identidades de César y otros, muchos CP0 también se sorprendieron. Sabían que incluso si fueran CP0, no sería fácil luchar contra piratas de este nivel. Pero con la llegada de una persona, muchos CP0 se sintieron aliviados. Un CP0 de unos 4 metros de altura y aspecto delgado salió lentamente del laboratorio. Parecía una persona normal, sin rastro de impulso. Pero la máscara que llevaba en la cara era como la de un demonio, y su aspecto era completamente distinto al de otros CP0. Otras máscaras CP0 eran muy sencillas, pero la de este era diferente. Genial, el capitán está aquí. Hay varias personas en el CP0 cuya fuerza supera con creces la de otros CP0, y este capitán es una de ellas. Genial, con el capitán, podemos lidiar con ellos incluso si el oponente son los piratas de César, y también podemos pedir ayuda a la armada cercana. Está bien, hagámoslo. El rostro del CP0 con máscara de demonio que César vio también se endureció. Aunque el oponente no mostró ningún atisbo de impulso, César percibió un gran poder en él. ¿Eres el demonio César? El investigador que escapó del laboratorio Vegapunk. Oye, ¿qué quieres decir con investigador? Soy científico. César se molestó al oírlo. Al fin y al cabo, él también es un famoso genio científico. ¿Qué quieres decir con que me contrataste un investigador? No importa lo que seas, este no es el lugar para que vengas. Ya que has llegado a este lugar, tu destino ya está determinado. Según la orden de los 5 ancianos, todos los extraños que entren en esta isla serán asesinados. Incluso si eres un pirata con una recompensa de 2.000 millones, no es una excepción. No tienes miedo de morderte la lengua cuando alardeas. César también fue provocado por la otra parte.
Ambas partes tenían un acuerdo tácito y se atacaron mutuamente al mismo tiempo. César pisó el suelo con un pie, y al instante apareció un profundo hoyo. Su figura atacó al capitán del CP0 como una bala de cañón. El capitán del CP0 no se quedó atrás. Pisó el suelo varias veces y se lanzó al instante. Su figura atacó a César como un planeador. Los puños de ambos, armados con arrogancia, chocaron instantáneamente en el aire. Un poderoso impacto arrasó la nieve cercana y reveló la tierra gris. Después de un estancamiento de unos segundos, ambos se vieron obligados a retroceder por el poder del otro partido. César volvió a caer al suelo, con el rostro más serio. Solo en fuerza, estaba a la altura de su oponente. En ese momento, el capitán CP0 también estaba en shock. No esperaba que su imponente fuerza física no pudiera aplastar al oponente. Ya sabes, él usa la habilidad de la fruta de tipo animal. ¡Qué gran poder! Parece que debo demostrar verdadera habilidad para derrotarte. El cuerpo del capitán CP0 se expandió rápidamente, pero en un instante se convirtió en una extraña bestia gigante de 20 metros de altura. Los cuartos traseros parecidos a los de un león estaban cubiertos con pelo de animal de color marrón amarillento, y desde la cabeza parecida a un águila hasta las extremidades delanteras estaban todas cubiertas con plumas de águila dorada. Este es en realidad el legendario grifo. El enorme grifo emitió un agudo grito de águila. Diablo César, soy el usuario de la habilidad de la fruta de tipo animal, la fruta grifo de la especie bestia de fantasía. La especie de bestia fantástica es la más singular entre las frutas de tipo animal, y su rareza es comparable a la de la fruta natural. En la última etapa de One Piece, es incluso más rara que la fruta natural. Es más valiosa. Al igual que las 5 estrellas mayores Kaido e incluso Luffy, quienes más tarde comieron la fruta de la bestia mítica de tipo animal, no la fruta sobrehumana o natural. Sin embargo, comparado con el Fénix de Marco u otras bestias míticas, el grifo no es una bestia muy poderosa entre las bestias míticas. Después de todo, comparado con esos seres míticos, el grifo no tiene demasiadas habilidades especiales. Aunque tiene una condición física muy fuerte, no tiene habilidades especiales como la nube de fuego y la llama de la fruta del dragón azul de Kaido. Sin embargo, esto no significa que la fruta del diablo del oponente sea débil. Después de todo, combina las habilidades de un águila y un león, tiene un cuerpo más fuerte que el de ambas criaturas y también puede volar. Sin duda, es una fruta mítica que supera a las especies antiguas comunes. Aunque no es la mejor entre las bestias míticas, aún así no hay que subestimarla. Es digno de CP0. Incluso un capitán puede tener una fruta de bestia mítica. Al escuchar el sarcasmo de César, un rastro de orgullo brilló en los ojos del enorme grifo. HMPH, ¿cómo puede un pirata humilde como tú comprender la grandeza de los dragones celestiales? Es solo una fruta del diablo de una bestia mítica, que fue una recompensa casual de las 5 estrellas ancianas. Y morirás bajo este poder. El enorme grifo agitó sus alas tras él y su cuerpo se precipitó hacia César como un cohete. 2 garras de águila atraparon el cuerpo de César. Al ver a la bestia en picada, el corazón de César también se enardeció con las llamas de la batalla. Un poder poderoso llenó todo el cuerpo de César, y las llamas de gas en su cuerpo comenzaron a arder violentamente. El cuerpo del dios de la guerra fue activado. El cuerpo de César también comenzó a crecer rápidamente, desde los 4,5 metros de altura originales hasta los 15 metros completos. Una dura armadura de exoesqueleto creció por todo su cuerpo, y un largo cabello púrpura flotaba detrás de él como llamas, y enormes cuernos de toro parecían perforar el cielo. Al mirar a César, que parecía un demonio, incluso el enorme grifo se sorprendió por un momento. Pero sin dudarlo, las enormes garras se envolvieron con un armamento poderoso y dominante, como para partir por la mitad al demonio que tenía frente a él. César no se quedó atrás y el armamento fluido y dominante se envolvió alrededor de sus puños, que chocaron directamente con las garras del águila. Las consecuencias, mucho más fuertes que las anteriores, bombardearon toda la isla. La nieve de todo el Pancazard se derrumbó por la onda expansiva y hubo avalanchas por todas partes. En ese momento, el CP0 restante también había luchado con los cuadros de César. Capítulo 75. En esa época, Tongli y su equipo también lucharon contra el CP0. Como agentes del CP0, cada uno de ellos era un maestro en habilidades físicas. Aunque no era tan fuerte como Dongli y Brocky, luchó con Dongli y su equipo con sus magníficos logros en los 6 estilos. Dongli y Brocky se enfrentaron a un CP0 cada uno. Si solo hubieran recurrido a la fuerza bruta, estos 2 CP0 no habrían sido sus oponentes. Sin embargo, ambos consumían frutas del diablo.
Aunque eran simples consumidores de frutas animales, su fuerza no debía subestimarse con la ventaja de la fruta animal. Don Lee y su equipo no pudieron distinguir al ganador de CP0 por un tiempo. Duke estaba reprimiendo al oponente, y la fruta de compresión se perfeccionó con su desarrollo. El alto CP0 frente a Duke fue constantemente reprimido por Duke, y la poderosa fuerza de compresión se envolvió alrededor de los puños de Duke. Cada vez que la fuerza de compresión impactaba al oponente, era como una explosión. Su poderosa fuerza hizo que este CP0 solo usara su dominación de color y sus bloques de hierro para resistir constantemente. Sin embargo, el hombre frente a él tampoco era sencillo. Era el usuario de la fruta del terror del oso, proveniente de la antigua fruta animal. Gracias a su fuerte condición física, continuó resistiendo a los ataques de Duke y confió en el poderoso poder que aportaba la fruta para empatar con Duke. Controló a su padre Lasor para luchar contra un CP0 con una espada. Ambos bandos continuaron luchando con la energía de la espada y causaron enormes daños en las tierras cercanas. El último CP0 fue abordado por Kun, Kulet y Jinbei juntos. La fuerza de cada CP0 aquí es básicamente la fuerza de un general mayor o incluso de un vicealmirante del cuartel general de la Armada. Si alguno de Jinbei y los demás se les permitiera pelear, básicamente serían derrotados, por lo que solo podrían trabajar juntos para lidiar con este CP0. César aún tenía mucha confianza en sus subordinados. Creía que no sería difícil conquistar estos CP0 con la fuerza de sus cuadros. Sin embargo, César ya no tenía energías para distraerse de la batalla. Veía su figura chocar constantemente con el enorme grifo, y las poderosas olas de aire barrían constantemente aquella tierra quebrada. El enorme grifo batió sus alas violentamente y plumas más duras que el acero se clavaron en César como afilados cuchillos voladores. César lanzó un puñetazo a la lluvia de espadas que volaban frente a él, y el fuerte viento del puño arrojó directamente las plumas. Las afiladas plumas impactaron en el suelo y lo atravesaron hasta la mitad. En el cuerpo de César aparecieron unos pequeños agujeros de los que salían llamas de gas a alta presión. El poderoso impacto provocó que César se precipitara hacia el cielo, y siguió chocando con el enorme grifo en el aire. El capitán del CP0 es un maestro físico puro, y César puede ser considerado como un maestro físico. Aunque César es un usuario de habilidad de fruta natural, la fruta de gas natural es mucho más letal que la fruta de humo. Pero comparado con esos poderosos elementos naturales de la naturaleza, el gas no es algo muy poderoso. La energía que aporta el gas es realmente muy poderosa, y el poder que aporta la quema del gas es muy poderoso. El gas generado por la fuerza física se encendía constantemente, retroalimentando la fuerza física original de César a su cuerpo de una manera más explosiva. Cada golpe que lanzaba César hacía vibrar el espacio cercano, y la poderosa fuerza golpeaba directamente al grifo paso a paso. Incluso si el oponente era una bestia de fantasía de tipo animal, no podía compararse con la mayor fuerza de César. Sin embargo, el oponente también era el capitán del CP0, y su fuerza podía compararse con la del general. A pesar de que César lo reprimió en términos de fuerza, con la poderosa recuperación y el cuerpo fuerte aportados por la fruta de la bestia de fantasía, incluso si la ofensiva de César fue como un tsunami, no pudo ser derribado por completo. Y el enorme grifo realmente podía realizar algunas técnicas de 6 estilos que se fusionaban consigo mismo en la batalla. Con un movimiento de las afiladas garras del águila, se produjo un corte como el corte volador de un espadachín. Incluso el oponente podría usar técnicas como pintar con los dedos para distorsionar el límite de ataque de César. El enorme cuerpo del grifo era extremadamente flexible en las manos del oponente, y su enorme cuerpo era como un bailarín de ballet bailando sobre una cuerda peligrosa. En el bombardeo continuo entre los dos bandos, se produjo un profundo pozo en el centro de Pankazar, y el poderoso impacto impidió que el agua del mar fluyera hacia adentro. No hubo trucos extravagantes, solo una pura colisión de poder. Después de bombardear durante decenas de minutos, César retrocedió una cierta distancia y exhaló profundamente. Bajo el bombardeo entre César y el grifo, la tierra que originalmente estaba cubierta de hielo y nieve se había convertido por completo en una enorme cuenca. En ese momento, el grifo que cayó al suelo también tenía muchas heridas por todo el cuerpo, pero no era una herida grave. Y la fuerza física de Fan no se consumió mucho, y el ataque de César contra él no causó daños fatales. Solo se puede decir que cada fruta de bestia mítica tiene su propia habilidad única, y la habilidad especial del grifo frente a él es la recuperación rápida. Aunque no es tan fuerte como la capacidad de recuperación que aporta la fruta Fénix de Marco. Pero la capacidad de recuperación del oponente realmente impactó a César. Era la primera vez que veía a alguien con una capacidad de recuperación tan débil como la suya.
Sin esta capacidad de recuperación, la fruta del grifo sería considerada, como mucho, una antigua fruta animal. Y la capacidad de recuperación actual del oponente es mucho más fuerte que la fruta gigantesca del futuro rey destructor de barcos. Incluso si César le abriera un agujero de sangre en el cuerpo, podría recuperarse completamente en un minuto. César sabía que debía derrotar al oponente rápidamente. Si no lo hacía, la Armada e incluso el gobierno mundial enviarían refuerzos. Sería una lástima que lo asediaran en ese momento. La batalla que acababa de librar también permitió a César estirar con éxito sus músculos y huesos, y un atisbo de excitación apareció en su rostro. Ya que tu capacidad de recuperación es tan fuerte, ¿podrías intentar atrapar mi golpe? Un rayo púrpura más intenso que antes brilló en el puño de César. El haki de armamento de color púrpura oscuro, que originalmente era púrpura oscuro, ahora se ha convertido en púrpura puro, lo que es una manifestación más de su haki de armamento. La fruta de gas en su cuerpo ardía violentamente, y este golpe tenía un poder incomparable y golpeó al enorme grifo. El grifo quedó en shock en ese momento. Sintió una fuerte opresión que podría amenazar su vida con este golpe. Pero César era demasiado rápido. Las llamas de los extraños poros del cuerpo del oponente aumentaron considerablemente su velocidad. Aunque al grifo le crecieran un par de alas, no podría ser mejor que el César actual. El capitán del CP0 no podía soportarlo con todas sus fuerzas. Vi al enorme grifo, con todos los músculos del cuerpo tensos, usando directamente el bloque de hierro, y luego todo su cuerpo fue cubierto con haki de armamento. En un instante, sintió que su confianza había aumentado considerablemente. Agitó sus alas violentamente y su enorme cuerpo atacó a César como un meteorito. En el momento en que ambos chocaron, parecía como si se hubiera producido una explosión nuclear en el centro de toda la isla. Una gigantesca nube en forma de hongo se elevó directamente hacia el cielo, y sus enormes consecuencias arrastraron directamente toda la nieve de toda la isla. El centro del campo de batalla también estaba cubierto de humo. Al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.